Bueno, seguimos con el seminario internacional, ya después de esta pausa para el café, en el que todos y todas hemos podido charlar, saludarnos, ponernos un poco al día. Entonces, bueno, pues retomamos un poco el funcionamiento del taller con la idea de ajustarnos lo más posible a los tiempos y que a las 2 de la tarde pues tengamos ese pequeño espacio para comer y seguir charlando y debatiendo. Bien, en esta sesión me vais a permitir, bueno, que lo haga un poco de manera informal. A Inés Dussel pues le ha tocado un poco también experimentar con los temas educativos, porque prácticamente veo que le ha tocado hacer una especie de flipped classroom, porque primero va a hacer el taller práctico y por la tarde nos va a dar la conferencia teórica. Entonces, bueno, pues también es otra manera de experimentar. Pero bueno, me permitiréis que la presente. Yo diría que es una argentina, pero ahora mismo residente en México. Pertenece al Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAT de la IPN en México. Ella es doctora en Educación, aunque su formación es en Ciencias de la Educación. Lleva más de 20 años trabajando en investigación educativa. Digamos que durante un periodo entre el 2001 y el 2008 dirigió en la Flaxo en Educación en Argentina. Y realmente los últimos años ha estado trabajando en políticas y pedagogías de la imagen en la educación a través de propuestas de formación virtual, investigación en las aulas, etcétera. Por sintetizar mucho el currículum, pues yo creo que ha sido profesora invitada en universidades prácticamente de los 5 continentes, forma parte del comité académico de más de 30 revistas. Ha publicado más de 100 artículos, libros y compilaciones. Y para nosotros como grupo pues llevamos toda la semana disfrutando de su presencia en la Universidad de Valladolid, en la cual pues ha podido intercambiar experiencias con los estudiantes de doctorado en el campus de Segovia, ha podido intercambiar experiencias con los estudiantes del grado de Educación Social en el campus de Palencia, y hoy tenemos la suerte de contar con ella para este seminario. Sin más, te cedo la palabra, Inés. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Reitero las gracias a Rocío, a Eduardo, al Peque, a todos los que me invitaron. Viene siendo una semana muy placentera y muy interesante. Así que bueno, en serio, gracias. Y lo que pensé en compartir hoy, la verdad es que no es tanto un taller práctico, no sé si porque soy desobediente y nunca sigo, sino porque también lo que me interesaba era más bien abrir un proceso de trabajo, ¿no? Como educadora, como investigadora, bueno, cómo trabajar la imagen. Y esto de educar la mirada, el título que me habían puesto es Educar la mirada en contextos de diversidad, y yo lo cambio un poquito, lo giro hacia contextos de hipervisibilidad, que me parece que es un gran desafío, ¿no? Esto, bueno, de cómo aprender a mirar en contextos como los que antes contaba María José, de, bueno, producir, sacar miles de fotos, ¿no? Compartirlas, y bueno, y un problema que creo que es un problema, yo lo veo como un problema, es bueno, ¿qué hacemos ahí con la mirada, ¿no? Y qué hacemos en este contexto de tanta estimulación visual, de tanta producción visual? Entonces, bueno, empiezo quizás por una cuestión más general respecto a lo que implica ahora la metodología visual después de lo que se llama el giro visual. Digo, también voy a hablar bastante de teoría y quizás ahí no se van a diferenciar tanto los dos espacios que tengo, pero bueno, ahora quisiera detenerme más en la imagen y quizás a la tarde más en las tecnologías, ¿no? De nuevo con esta idea de, bueno, abrir un proceso de trabajo con la imagen, un proceso de formación con la imagen. Hay algunos supuestos, ¿no? En esta revisión o vuelta a pensar lo visual, tanto en la investigación como en la formación. Por un lado, la idea de que bueno, estos nuevos lenguajes traen otros sujetos, otras experiencias, otras representaciones. Por otro lado, aparece la idea de que por medio de la imagen vamos a acceder directamente a qué piensan, a qué sienten, a cómo participan, ¿no?
con un presupuesto que yo lo pongo en signos de interrogación, si aquí no media el discurso. Más bien mi idea o lo que voy concluyendo de varios años de investigación es que, bueno, hay discursos visuales, quizás no discursos verbales, y por supuesto hay la metáfora discursiva para pensar lo visual, después la quiero profundizar un poco. No es que la traigo sin problemas, pero en todo caso hay una idea, un presupuesto de que por medio de la imagen entonces sí llegamos a la experiencia verdadera, porque lo verbal está muy contaminado, sobre todo en la investigación social con las entrevistas, ya saben lo que me tienen que decir, mientras que por la imagen llego más directo, y esta es una promesa y pongo mis dudas respecto a eso. Y por otro lado, por supuesto, tenemos este contexto de una enorme accesibilidad, circulación de las imágenes producto de la digitalización, que hace mucho más fácil, ¿no?, poder acercarnos a las imágenes desde la investigación y la formación, ¿no? Entonces, educar la mirada es parte de un trabajo, es una frase que armamos con mi amigo, colega Jorge La Rosa, un filósofo de la educación de la Universidad de Barcelona, cuando empezamos en el 2003 a pensar algunas cuestiones juntos respecto a cómo posicionar a la educación. Nos gustaba mucho el cine, traer el cine, qué traía el cine como lenguaje nuevo, ¿no?, quizás en la línea más de media literacy desde el cine. Y armamos una serie de seminarios en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Perú, que se llamaron Educar la Mirada. Tuvo 6 ediciones estos seminarios. Hay un libro, hay otro libro que tenemos en camino hace como 6 años, alguna vez va a ver la luz, pero en ese contexto, ¿no?, empezamos discutiendo, bueno, Educar la Mirada 1 fue políticas y pedagogías de la imagen, Educar la Mirada 2 fue experiencias pedagógicas con la imagen, Educar la Mirada 3 fue cultura visual y educación, y fuimos, bueno, modos de ver en la era digital. Fuimos variando un poco, trayendo además al principio, en el 2005, bueno, no estaba Facebook, ¿no? YouTube ni existía para nosotros, creo que existía, pero no con la circulación que tiene hoy ni de lejos. Entonces, al mismo tiempo que fuimos cambiando la teorización, fue cambiando muchísimo el terreno de los soportes, ¿no?, de los medios, las tecnologías de la imagen. Los celulares, multifunción, se ponen de moda en el 2010, entonces, digamos, era un contexto bien diferente, pero al mismo tiempo fuimos acompañando todo ese contexto con reflexiones, ¿no? Y había una primera discusión ahí, si la mirada se educa. Tuvimos, me acuerdo, en el seminario 2, un debate fuerte con un grupo tanto de pedagogos como de organizaciones sociales que trabajaban en educación, por ejemplo, con la fotografía, un grupo PH15 muy interesante de fotógrafos que trabajan en contextos urbanos marginales, y ellos decían: nosotros no queremos educar la imagen, ¿no?, queremos al revés, deseducarla, no queremos traer la escolarización, la pedagogización de la mirada, ¿no?, como educar era malo y la mirada era lo puro, lo bueno, ¿no? Entonces nos contaban la experiencia. Bueno, nosotros trabajamos con chicos, les damos cámaras que vayan y saquen fotos, y estos chicos tienen una mirada pura, no contaminada. Y nosotros les decíamos: a ver, si tienen 15, 16 años, ¿cuántas horas calculas que tienen de televisión? ¿Cuántas horas calculas que tienen de socialización en el espacio urbano? No tienen una mirada educada, ¿no?, educada por otros, quizás. Y no estoy diciendo que lo escolar sea lo bueno, pero tampoco que aquello otro que aprendieron a mirar, y de hecho cuando mostraban las producciones eran muchas veces muy estereotipadas visualmente, ¿no? Y de nuevo aquí hay discursos visuales, ¿no?, que aparecen cuando uno le da la cámara a los niños, a los jóvenes, sobre todo yo diría mucho más a los jóvenes que a los niños, ¿no? Tengo un amigo en Brasil que hace experimentos con niños de 3, 4 años, ¿no?, con cámaras. Y bueno, y ahí sí, igual tiene todo un problema, tiene 5.000 imágenes y no sabe mucho qué hacer, ¿no? Que, bueno, hay una intención, no hay una intención, qué pasa ahí, qué están mirando los niños, ¿no? Bueno, una cosa muy clara es la perspectiva infantil, y yo creo que sí, que aprendemos cosas muy valiosas. Ahora, en ningún caso diría esta es una mirada pura, ¿no? Creo que tal cosa no existe, que somos sujetos visuales, que nos educamos así como con el lenguaje desde que nacemos, ¿no? Y nos enseñan a mirar, a detenernos, ¿no?, a poner el foco con o sin cámaras, y más todavía con cámaras. Entonces, bueno, creo que ahí el educar la mirada quiere condensar esas problemáticas, ¿no? Yo digo, con una toma de posición de que sí, de que hay
que hay intervenciones pedagógicas para hacer, ¿no? Que esas intervenciones pedagógicas no son necesariamente las que ha hecho la escuela hasta este momento, pero que quizás sí tengan que apoyarse en una institución como la escuela para introducir otras preguntas que hoy desde los medios no vienen formuladas, ¿no? Y esto es lo que espero ir desarrollando. Por otro lado, también aparece lo visual y lo multisensorial, ¿no? La imagen, la mirada, es también un cuerpo que mira, es un cuerpo que siente, es un cuerpo que huele, ¿no? Es un cuerpo que toca, no toca, se distancia, ¿no? Entonces, también con la mirada queríamos traer, la imagen y el cuerpo, ¿no? Y lo multisensorial, y esa fue siempre nuestra aproximación, ¿no? Y finalmente con esta pregunta de qué enseña una imagen, y no desde la perspectiva de las competencias PISA, sino desde procesos pedagógicos, políticos, éticos más generales, ¿no? ¿Qué aprendo con una imagen? ¿Qué enseño una imagen? Que no es exactamente la misma pregunta, ¿no? Una imagen puede querer enseñar ciertas cosas y uno aprende otras, ¿no? Ahí a mí me ha interesado mucho, y voy a llegar un poco después a esto, la perspectiva de Georges Didier Huberman, que es un historiador del arte francés, que él se plantea algunas de estas cuestiones. Bueno, ¿qué pasa con una imagen? ¿Qué enseña una imagen? Y él dice, bueno, siempre es una mezcla entre un cierto conocimiento que va del lado de lo verbal, pero no solo, una implicación, ¿no? Una experiencia, un sentimiento, ¿no? Creo que eso es una condensación de muchas de estas cosas. Entonces, bueno, un poco de teoría, y algunos que estuvieron el lunes ya escucharon, voy a repetirlo, pero también en términos de nuevo abrir, ¿no? Cómo acercarse a la imagen y cómo trabajarla. Hay primero una diferenciación importante que se hace en los estudios visuales, la hace Tom Mitchell, WTJ, es todo pero le dicen Tom para abreviar. En inglés esto es más claro que en español, porque tienen dos términos distintos, aunque las usan, digamos que en el caso de Image se usa para las dos, pero claramente es una cosa la imagen mental, ¿no? Este campo de iconicidad más general del que él habla, y la imagen picture como la imagen objeto, ¿no? Y ahí puse dos imágenes del álbum familiar, una de mi abuela, otra de mi propia escolaridad, ¿no? Que tienen su soporte, su materialidad, ¿no? Su modo de hacer específica, y que también tienen una cierta intención, ¿no? Un acto de representación más deliberado. Creo que lo nuevo, cuando se habla mucho de esta es la cultura de la imagen, lo nuevo es esta circulación enorme de la imagen picture, ¿no? Imagen, si uno piensa en las sociedades iletradas, que con una presencia mucho menor de la escritura, por supuesto que lo visual era fundamental como medio de representación, de memoria, ¿no? De transmisión. Quizás era más importante que ahora, ¿no? Y ahora se dice, ahora estamos en la cultura de la imagen, váyanse a la Edad Media, váyanse, antes era predominantemente visual, ¿no? Entonces no es cierto que ahora más que antes. En todo caso, lo que es ahora distinto es esta presencia de imágenes objeto, ¿no? De imágenes concretas, aunque sean digitales, que tienen una circulación, ¿no? Y también hay una presencia de otros contextos, de otros registros, muchísimo más fuerte que en otras épocas, yo diría que de manera inédita en la historia humana, ¿no? Cuando yo trabajo la imagen, también traigo ejemplos concretos, como dos que les voy a presentar. El trabajo de Joan Fontcuberta, a mí me gusta mucho su reflexión, tanto en el beso de Judas, aunque ya está más viejo, digámoslo, pero en La Cámara de Pandora, en otros textos de él, en el cual él plantea ahí la diferencia respecto a la imagen y lo que no es imagen, y tiene una historia, que esta es la foto de su papá, ¿no? Y que él dice, existo gracias a la fotografía, porque cuenta la historia de que su papá era un soldado en la Segunda Guerra Mundial estacionado en Melilla, y se puso de moda que se sacaban una foto ahí en la plaza o en el paseo, y entonces mandaban la foto, se empezaban a cartear con jóvenes mozas de los pueblos, y que ellos estaban aburridos, y entonces mandaban la foto, y él le manda la foto a una conocida de otro soldado que estaba por ahí, que resulta ser la madre de Joan Fontcuberta, y dice, existo gracias a la fotografía, porque algo en esta imagen
Dice que además la carta estaba redactada de manera totalmente formulaica, que se las daban, y bueno, cursi, horrible, y que cuando la mamá la recibió dijo, ¿esto qué es, no? Qué cosa horrible, pero vio la foto y dijo, bueno, no sé, vamos a ver, ¿no? Acá una sonrisa, algo le transmitió esa foto, ¿no? Que era distinto a lo que transmitía la escritura, ¿no? Entonces la reflexión de él es un poco, bueno, eso, ¿qué transmite la foto que es distinto que la escritura, ¿no? Estas huellas de lo real que dejan, ¿no? Que permite ver otra cosa, ¿no? Entonces este es un ejemplo respecto a esta diversidad, bueno, ¿qué aporta la imagen? Y en este caso la fotografía específicamente, que es un lenguaje específico, un soporte específico para la imagen, ¿no? Distinto a lo que aporta lo verbal, ¿no? Otro ejemplo que utilizo es este, que es una fotografía de unos fotógrafos, un francés y un suizo, que es una foto, bueno, entonces cuando trabajo esto con mis alumnos o en espacios de formación docente, bueno, ¿qué ven en la foto? Empezar a describir la foto, ¿no? Y en general lo que aparece, podemos hacer el ejercicio, pero avanzo más rápido, podemos detenernos en otras, es que es un niño pobre, ¿no? Bueno, parece de zonas andinas, por el gorro, está solo, ¿no? Aparece para los docentes el niño está solo, el niño está triste incluso, ¿no? Algunos dicen, no, pero no está triste, pero no sé, ¿no? Esta es una foto vieja, ¿no? Porque es en blanco y negro. Bueno, y después el chiste es que hay un epígrafe de la fotografía que no se lee nada, o se lee muy poco, pero en el que él cuenta, bueno, que fue a Bolivia y que encontró a este niño que era el hermano de un alumno, este chico que estaba aburrido, ¿no? Todavía no, dice, le dieron un papel quizás para que se acostumbre, para que empiece a probar, pero no le toca todavía aprender a leer y escribir. Y dice, bueno, y que él tiene miedo de esta estetización de este niño pobre en otro país pobre, de una América del Sur forzosamente pobre, y que entonces él se pregunta cómo evitar esa estetización, ¿no? Y entonces ahí hay varios ejercicios para hacer. Por un lado, el epígrafe que desmiente la foto, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, le creemos a la foto, le creemos al epígrafe, o en todo caso, si qué dice la foto tiene mucho que ver con un estereotipo que él identifica, ¿no? Respecto a los niños pobres de América Latina, forzosamente pobre. Y él dice, bueno, yo quise fotografiar a un niño que se aburre, pero todos ven nada más que un niño pobre, ¿no? Entonces yo trabajo estereotipo, epígrafe y bueno, de nuevo, ¿no? Lo verbal y lo icónico. Al mismo tiempo también se puede criticar la elección del fotógrafo, porque bueno, si no querías hacer eso, ¿por qué lo hiciste, no? Si esto era el lugar donde iba a llevar, quizás tu apuesta, tu disposición, ¿no? El blanco y negro, no sé, hubo un montón de elecciones que llevaron también a fortalecer cierto lugar estereotipado, ¿no? Entonces, sobre todo los que saben un poco más de fotografía se enojan con el fotógrafo y dicen, bueno, ¿por qué? Si no quería hacer eso, ¿por qué lo hizo, no? Pero estos ejercicios primeros tienen que ver con empezar a abrir, bueno, esto, ¿no? ¿Qué de la imagen pasa a las palabras, ¿no? ¿Qué no pasa? ¿Qué sabemos sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que creemos interpretar? Y además, bueno, también un proceso de interpretación colectiva es muy útil porque aparecen, ¿no? Cada uno ve cosas algo distintas, ¿no? Y esto, bueno, de atenerse a la descripción y no tanto al estereotipo. ¿Dónde lo viste? Es pobre. ¿Y por qué es pobre, no? ¿Y qué signos ves de la pobreza? Y bueno, y está, y qué dice ahí atrás, ¿no? Y entonces es una escuela, no es una escuela, ¿y por qué el banco? Entonces dicen, no, si hay un pizarrón es una escuela, pero ese banco no está en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, si no sabemos cómo son, muchos de nosotros no estuvimos en esa escuela en Bolivia, ¿no? Pero bueno, ahí hay genera muchas conversaciones, me parece a mí, que van ayudando a acercarse a esta complejidad de la imagen, ¿no? Y desde ahí trato de abrir dos caminos de trabajo posibles, uno que tiene más que ver con esta perspectiva más discursiva, si queremos, o semiótica de la imagen, ¿no? Discursiva semiótica, podríamos decir, podría haber una discursiva de otro tipo, que es esta línea de análisis más desde la convención, ¿no? Bueno, digo, está la línea más clásica de poder identificar los colores, la disposición, ¿no? Los modos de mirar la imagen. Está la línea bartesiana, ¿no? Del studium y el punctum, no sé, ahí hay distintas versiones de esta retórica, por supuesto semiótica, y
lo que comparten en general es una idea de que hay que atravesar la imagen con un código, ¿no? En general lingüístico, que ayuda a esto, ¿no? Hay una cierta desconfianza y una cierta sospecha sobre la imagen que algunos identifican con la iconoclastia. Bueno, hay que atravesarla por otros códigos y reducirla o traducirla, en algunos casos reducirla a otros códigos, ¿no? Y por otro lado está una segunda línea, que es la línea que a mí me viene interesando más, que es una línea más ontológica, ¿no? Que es preguntarse por ese vínculo que existe entre la imagen y lo real, ¿no? Es una línea, si se quiere, más iconofílica o más de seguir la beta de la imagen, la beta que propone la imagen, pensar en la imagen como experiencia, en la imagen como materialidad, como existencia, ¿no? Digo, de nuevo, aunque sea virtual, nos llega de cierta manera, ¿no? Y yo diría, aunque sea verbal, también nos llega de cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, es como poder pensar en esta existencia de la imagen o la vida de las imágenes, como dice Mitchell, no porque cobren vida y, ¿no?, empiecen a hablar, sino porque están ahí y nos hacen hacer cosas y nos producen cosas, ¿no? Mitchell también tiene un ejercicio, él dice en un texto que se llama Mostrar el ver, dice, bueno, les pido a mis alumnos que traigan una foto de su madre y le recorten los ojos, ¿no? Y dice, estos mismos alumnos que son una idea, no, la foto es un pedazo de papel y no importa, no sé qué, bueno, cuando van a cortarle los ojos a la foto de la madre no les gusta nada, ¿no? Porque es como si le estuvieran haciendo un daño a su madre, ¿no? Y bueno, y lo que él también de nuevo quiere poner de relieve es que tenemos una relación con la imagen, con la fotografía en particular, que no es solamente un pedazo de papel. Aunque sepamos que es un pedazo de papel, no es solo un pedazo de papel, ¿no? Y digo, no sé, hay muchísimos ejemplos de esto, ¿no? Ahí Didier Huberman dice, bueno, los grandes comentaristas de la imagen, que para él son Barthes y Walter Benjamin, hacen las dos cosas al mismo tiempo, se mueven un poco en la línea de la semiótica y también en la línea de la ontología, ¿no? Pero bueno, yo me muevo más como no soy la gran comentarista, me muevo más en la línea de la ontología, aunque también me interesa y trato de seguir el rastro a lo semiótico, ¿no? Entonces, en un caso, yo últimamente vengo trabajando en un corpus de fotografías que encontré de casualidad en el Archivo General de la Nación en Argentina, en Buenos Aires, que son unas fotografías muy raras de una sociedad de fotógrafos aficionados, que después también cuando me puse a investigar los llamaban los gentleman fotógrafos, ¿no? Eran unos hombres ricos que por supuesto eran muy caras las cámaras, ¿no? Entonces todavía estaba muy poco popularizada, pero lo llamativo es que esta serie de fotos es sobre juegos infantiles, ¿no? Y son fotos muy naturales entre comillas lo digo, ¿no? Son fotos, pensemos en lo que eran esos aparatos, ¿no? En lo que eran además estos señores yendo a fotografiar a niños. Algunas de estas fotos descubrí que las sacó el que era el presidente del Consejo Nacional de Educación, que era algo así como un superministro. Entonces, este señor que iba con su cámara sacando fotos, ¿no?, a los conventillos, a los lugares populares, estoy segura de que su presencia obviamente implicaba un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto de lo natural es muy entre comillas, ¿no? Y pero este ejemplo me sirve para pensar todo eso, ¿no? Me sirve para pensar en que la imagen siempre hay una relación entre cuerpos, entre tecnologías, entre objetos, ¿no? Así como las hay hoy, con nuestras cámaras, ¿no? Que aunque nuestras cámaras, digo, y es básicamente el celular, que se volvió mucho más común, muchísimo más democrático como tecnología, sin embargo sigue mediando, ¿no? Y bueno, y hay una autora, Kiki Adato, que dice, bueno, hoy con tanta difusión de cámaras estamos todo el tiempo posando, ¿no? Estamos cada vez más posando porque no sabemos. Me acuerdo también de una entrevista con una profesora en Buenos Aires en el 2007, era todavía muy distinto a lo que soy. Yo le decía, bueno, ¿y cómo te sientes con tanta presencia de celulares en el aula? Me dice, bueno, yo pienso que estoy siempre actuando, ¿no? Antes lo pensaba, pero ahora sé que no es solo esta audiencia, sino que me pueden estar filmando y después se van a burlar de mí, entonces me cuido mucho más, me produzco, dice, voy más peinada, ¿no? Etcétera. Digo, esto que todavía ella decía, creo que ahora es todavía más, se volvió parte de nuestro hábito, ¿no? De nuestra forma de movernos. Entonces, de nuevo, ¿no? En la pedagogía de la imagen es ir
abriendo, ¿no?, esta complejidad del vínculo con la imagen y de cómo se produce la imagen y cómo circula la imagen. Y yendo a estas ideas, para ponerles un nombre propio, hay una antropóloga norteamericana, Deborah Poole, que trabaja el concepto de economía visual. Tiene un libro fascinante sobre la economía visual en los Andes, en el Perú, Bolivia, y desde el siglo XVII hasta ahora, bueno, cómo se ha ido construyendo una economía visual en los Andes, desde la pintura, la opereta, la fotografía doméstica, ¿no?, las cartas de visita, las postales. Y ella, desde una perspectiva neomarxista, está pensando, bueno, qué pasa ahí con la desigualdad, el poder, ¿no?, con estas preguntas, bueno, qué pasa con la producción, la circulación y el consumo de imágenes, ¿no?, y atender a eso que va por estas distintas esferas que se interconectan. Algunos dicen que hoy más bien lo que ya no tira la producción, sino el consumo va dirigiendo la producción, son discusiones sociológicas y en la política económica contemporánea, la política económica crítica. Pero a mí me sirve pensar también estas categorías, ¿no? Respecto, bueno, a algunas de las cosas que contaba María José, bueno, esto, ¿no?, en los videojuegos, en Instagram, ¿no?, bueno, qué se produce, por dónde circula, qué se consume, ¿no? Y en un juego que va en múltiples direcciones, ¿no? Ahí puse una imagen de una película del expresionismo alemán de la época de Weimar, M, de Fritz Lang, que es un asesino serial, ¿no?, que está mirando vidrieras, y bueno, y es una película que tiene todo que ver con el consumo, la mirada, el deseo, ¿no?, todo eso mezclado, capitalismo, ¿no?, crimen. Me parece que son elementos que están ahí desde hace varias décadas y que hay que seguir pensando, ¿no? Junto con la idea de economía visual, otras categorías que me sirven mucho es visualidades y visibilidades, que las tomo de Mirzoev, este libro del derecho a mirar, pero otros más de él, en los cuales él dice, bueno, no hay que... La visibilidad, que es quizás una forma en que nos hemos aproximado a las imágenes, ¿no?, que es decir, bueno, qué se ve y qué no se ve, lo visible y lo invisible, no sé, cómo se representa a la mujer en las publicidades, no sé, el caso de la crítica de género ha sido muy poderosa y muy importante en esta idea de hacer visible lo invisible, pero Mirzoev dice, también tenemos que mirar cómo se ve, ¿no?, y las posiciones del ver, la posición del espectador, ¿no?, la visualidad de la observación científica, qué puntos de vista se construyen que permiten incluso hacer cierto visible invisible, ¿no? Yo creo que la visualidad quizás está en un punto anterior de lo que se hace visible porque es lo que organiza un campo visual, ¿no? Entonces él plantea, bueno, esto, la genealogía de la visualidad desde el amo de la plantación, desde Clausewitz, ¿no?, y el general que está mirando el campo, es una visualidad, el que mira desde arriba, ¿no?, el que puede ver todo el campo, otra es el que no ve todo el campo, ¿no? Él dice, bueno, habla de la guerra de Irak y dice, bueno, hoy el ejército norteamericano va con antropólogos a Irak y va mirando otras cosas que las que miraban antes, ¿no? Van mirando cultura, van mirando signos distintos, ¿no? Entonces es una visualidad que yo creo que es la visualidad quizás del Google, ¿no? Bueno, el Google Maps, ¿no?, la visión aérea, la visión satelital, ¿qué organizan? ¿Qué visualidad organiza eso, ¿no? Con el Google Maps, por ejemplo, el Google Ocean, es claro que no está mapeado todo el océano, pero esta idea no está demasiado clara porque parece que sí, ¿no?, que Google ya conoce todo, que ya tiene todo, ¿no? Entonces, bueno, hay una visualidad omnisciente de todos los puntos de vista. Ahí hay otro ejemplo que uso mucho y leo fragmentos y uso fragmentos de las películas de un trabajo de Ángel Quintana, un historiador del cine de la Universidad de Girona. Ángel ha trabajado en Fábulas de lo Real el paso de lo que él llama el cine primitivo, el cine torpe, ¿no? Pone como ejemplo las vistas de 1902 de Segundo de Chomón. Llega el rey Alfonso XIII a Barcelona y está la cámara ahí muy pesada, como la cámara de la fotografía esta que mostraba antes,
Bueno, y tenía que incluso la cámara cinematográfica todavía más difícil, ¿no?, de manejar, y entonces es una cámara muy torpe, una cámara que tiene que moverse con la gente, una cámara que no se ve mucho, toda la gente mira la cámara porque es tan rara, ¿no?, y tan aparatosa que la cámara es más importante que lo que se está filmando. Y todo eso son esas vistas, ¿no? Y son muy interesantes porque es una cámara que está muy presente, es una cámara torpe. Después él analiza Leni Riefenstahl, ¿no?, El triunfo de la voluntad, es una cámara, no sé, que se ponen 17 cámaras en el estadio, se filman muchos puntos de vista y en el montaje parece que hay un espectador que puede verlo todo, ¿no? Puede ver desde arriba, desde abajo, el primer plano, el contraplano, ¿no? Bueno, y todo eso somos nosotros que estamos viendo. Ángel Quintana dice, bueno, este es como el precursor del moderno espectáculo deportivo, ¿no?, los partidos de fútbol que vemos y vemos la cámara, el replay, la cámara, el arco, el desde allá, el desde acá, el de arriba. Bueno, esto ha creado una visualidad, ¿no?, del espectador que todo lo puede ver y ha negado que hay una cámara que está produciendo un punto de vista, ¿no? Un punto de vista implicado en la política, implicado en la historia. Última referencia teórica, y ya voy a mostrarles algunos ejercicios. Benjamin, ¿no? Benjamin para mí es una lectura clave, Walter Benjamin, y esta idea, porque de nuevo, ¿no?, tenemos las imágenes, las formas de producción y circulación. La reflexión que introduce Benjamin en la pequeña historia de la fotografía me parece clave, y hay que actualizarla, hay que pensarla hoy, pero es lo que ha cambiado en la relación con la imagen, lo que se gana y lo que se pierde, por decirlo de una manera rápida, aunque él siempre mantiene esa ambivalencia, pero esa ambivalencia me parece muy necesaria hoy, porque hoy tenemos muchos cantos celebratorios de sirenas, de que qué bárbaro, estamos el mundo democrático, etcétera, y al mismo tiempo tenemos un montón de signos de que las cosas no están tan bien y que más bien a veces da la impresión contraria, ¿no? Y me parece que Benjamin ayuda a pensar de manera más ambivalente ese progreso técnico, ¿no? Entonces, cuando él dice, bueno, ¿qué pasó cuando la imagen se empezó a poder reproducir? Algunos autores que construyen sobre él dicen, bueno, el momento de la fotografía implica empezar a cortar un instante de tiempo y a traerlo a otro tiempo, así sea el segundo que pasó, ¿no? Lo estoy capturando y estoy trayendo una huella, ¿no?, de ese momento al presente, y este presente se empieza a poblar de temporalidades diferentes. Las existían antes con objetos, con un montón, con personas, ¿no?, que tenemos una historia cuando nos encontramos, pero también es cierto que los objetos empiezan a traernos tiempos cada vez más heterogéneos, tiempos cada vez más complejos, ¿no?, más con múltiples estrías o estriados. Y esta relación, esta temporalidad heterogénea que se organiza por la reproductibilidad técnica, ¿no?, de la imagen, me parece que cambia condiciones de experiencia. Desde la fotografía, con el cine las cambia quizás más por el movimiento, la televisión las domestiza, ¿no? Bueno, tenemos no solamente una imagen, sino algo que viene a mi sala de estar, que estoy planchando y estoy mirando la tele, bueno, lo que implicó la televisión también como cambio experiencial en las sociedades, y lo que pasa hoy con las redes sociales, internet, como un grado superlativo, ¿no? Hay una discusión ahí en los teóricos si esto es muy distinto o es más de lo mismo, ¿no? En todo caso una expansión de más de lo mismo. Yo de ratos creo que es más de lo mismo, de ratos digo, no, me parece que hay otras cosas, ¿no? Pero de cualquier manera es cierto que hay huellas que ya estaban, ¿no?, presentes desde que aparece la fotografía y el cine, ¿no? Entonces, pensar en la historicidad de la imagen, ¿no?, en las tecnologías por las que circula, en los medios por los que circula, me parece muy importante, ¿no?, de nuevo para poder pensar de manera más crítica los movimientos contemporáneos, ¿no? Y ahí, bueno, en esta línea de pensar visualidades y visibilidades, bueno, poder interrogar también este nuevo esperanto visual, es una idea de Mirzoev, ¿no? Bueno, estas imágenes que hoy circulan, lo que mostraba María José y lo que la línea de mi pregunta iba por ahí. Bueno, tenemos hoy que los chicos por ahí tienen referencias visuales cada vez más parecidas, aunque también hay mucho de lo local, ¿no? Pero esta relación es distinta como era antes, cuando no había redes sociales, cuando no había televisión global, ¿no? No es solamente la televisión, sino lo que fue implicando el avance de CNN, MTV y un montón de cadenas que fueron globalizando
un repertorio visual, ¿no? Voy ahora a dos imágenes que él propone, que me parece también muy interesantes para pensar estos cambios, ¿no? Esta es una primera imagen de la Tierra, que es que la circula, la produce y la circula la NASA en 1972. Es una imagen que conocemos, es la primera imagen que tienen los seres humanos de la Tierra vista desde afuera. De nuevo, el punto de vista, ¿no? Acá hay ya una construcción de una visualidad espacial, ¿no? De poder vernos desde afuera, que es un cambio experiencial, me parece bien importante. Ya nos hemos acostumbrado, pero en realidad es muy nuevo como especie humana. Y además esto es una fotografía, no es una pintura, esta es una gran diferencia. Pero la contraposición interesante de Mirzoev es, bueno, esta imagen de 1972 con la del 2012, que son dos imágenes ahí interesantes para mirar. Cuando sale un astronauta japonés al espacio, ¿qué imagen toma? Una selfie, ¿no? Que esto, de nuevo, importa ahí más mostrarse a uno, que está ahí, que al mundo, ¿no? La visión que importa más hoy es uno. Y por otro lado, la NASA circula una nueva imagen, que es esta de la Tierra, mucho más bonita que la anterior, mucho más colorida, mucho más perfecta, siempre América en el medio, ¿no? Pero vamos a decir que está el Amazonas y está América del Sur. Hay menos nubes, ¿no? Fíjense, todo esto no se ve nada. Y ahora, en cambio, gracias a las tecnologías, ahora podemos ver cómo es la Tierra de verdad, entre comillas. El de verdad, entre comillas, es una imagen que no existe, ¿no? Es una imagen que han compuesto con miles de imágenes que han ido sacando. Bueno, y compusieron la imagen perfecta de la Tierra. Para esta sí, pónganla en los pósters, en los libros de texto y circúlenla porque esta es bien bonita. Ahora, no nos dicen esta imagen no existe, este punto de vista no existe, ¿no? Y ahí hay una pregunta para hacerse. No importa que no exista, importa que exista, importa que la sigan llamando fotografía, deberían llamarla de otra manera, ¿no? Deberíamos educar la mirada para ver esas distinciones, importan esas distinciones, ¿no? Yo creo que sí importan, pero por ahí porque ya nací en otra época y, ¿no? Y quizás dentro de 20 años no importan más, ¿no? Pero yo creo que hay que preguntar si todavía, creo que estamos a tiempo de preguntarnos, bueno, ahí donde parece que vamos, ¿estará bueno que vayamos o habrá que insistir en algunos otros saberes para habitar ese tiempo con otras posibilidades, ¿no? El no saber qué es compuesta, qué habilita y qué no habilita. Lo digo tratando de sacar los prejuicios y decir, ¿no? Los viejos no importamos más, ¿no? No sé, no estoy pensando en los viejos no importamos, estoy pensando en los chicos de mañana, en 20 años. No saber esto, qué mundos les abrirá de saber y qué mundos les negará de saber. Así como nosotros hemos tenido los que pudimos ver y no, ¿no? Pero no me parece un tema pequeño, ¿no? Y la hipervisibilidad, ¿no? Me parece que también hay que abrirla, bueno, con una idea de Boris Groys, un crítico de arte ruso, norteamericano, que en Berlín circula por muchos lados, muy interesante. Él dice, bueno, estamos en un contexto de muchísima producción de imágenes. Un ejemplo claro es este artista alemán, Erich Kessels. Él hizo una muestra en el 2008, creo que hoy esa muestra sería imposible. Imprimió, se llama 24-hour photo, ¿no? Fotos de 24 horas. Imprimió todas las fotos que se subían a Flickr en un día, ¿no? Entonces llenó habitaciones y habitaciones de una galería de arte con esas fotos, ¿no? Que son océanos de imágenes. Hoy yo creo que ni siquiera la alcanzarían galerías y galerías y galerías y galerías, ¿no? Se volvió inhumano o parahumano ese volumen, ¿no? Pero el punto es que cada vez se producen más imágenes y no hay quien las vea, no hay espectador, y importa además mucho más producir que verlas, ¿no? Y el tener tiempo para verlas o para leerlas es cada vez menos. Entonces estamos en esa situación paradojal de una hipervisibilidad, pero cada vez vemos menos, o una baja visibilidad, ¿no? Esos signos que son cada vez más débiles. Para verse además, ¿qué pasa? Aparece un régimen mucho más sensacionalista, qué es lo que se ve, qué es lo que se destaca, lo que impacta, lo que pega, que es el shock, la cultura del shock, o bien el estereotipo que no me cuesta trabajo y rápidamente identifico, ¿no? Pero en el medio se pierden muchísimas cosas, ¿no? En el contexto de la hipervisibilidad, creo que no hay que perderse de vista de que las imágenes cada vez son menos imágenes y son más son más datos.
¿no? Entonces también hay una discusión en la gente de historia del arte, bueno, la imagen digital es imagen, no es, y de nuevo no es un problema ni moral ni estético, sino hacia dónde vamos, ¿no? Hacia qué regímenes de representación vamos, ¿no? Y esta producción continua de huellas que estamos haciendo, en realidad las imágenes importan menos que los datos que generan las imágenes, ¿no? Entonces, si dejamos a las empresas gobernar esto, creo que las imágenes les van a importar cada vez menos, porque lo que quieren son nuestros datos, ¿no? Y los datos que producen las imágenes. Hay un teórico, Jonathan Crary, muy crítico, un poco pesimista, pero bien interesante, el libro 24/7, que él discute ahí esa colonización del tiempo en el nuevo capitalismo. Dice, bueno, ya quieren entrar sobre nuestros sueños, sobre nuestro, ¿no? Cada vez, todo el tiempo tiene que ser productivo. Pero él dice, además, tenemos que tener esta disponibilidad total, el 24/7 es 24 horas, ¿no? Por 7 días a la semana, pero al mismo tiempo es un tiempo sin espera, sin paciencia, ¿no? Entonces él empieza a registrar así como etnográficamente, bueno, qué pasa con el hacer cola, no queremos, ¿no? Escuchar a otros no queremos. Hablábamos con Kelly esto, bueno, ¿no? En las asambleas del 15M es como apúrate, no eches rollo, ¿no? Como rápido, el eslogan, el punto, ¿no? El impacto, y ahí vamos. Y parece que vamos a una sociedad más gobernada por eso, ¿no? Y bueno, de nuevo, mi pregunta es, eso, ¿qué posibilidades abrirá? ¿Qué posibilidades limitará, ¿no? Y en ese contexto, una enorme batalla por la atención, y ahí yo discutiría algunas de las cosas que se afirman. Bueno, la escuela es aburrida, las tecnologías son divertidas, digamos, el discurso de la diversión y el aburrimiento está muy al servicio, y no porque quiera ser aburrida, por ahí lo soy, pero no estoy haciendo ni una apología de la diversión y del aburrimiento, pero me parece que hay que desmontar cómo están planteadas estas oposiciones hoy, ¿no? Y están muy planteadas desde la nueva economía de la atención, que es así. ¿Por qué? Porque importa que produzcamos a este ritmo, porque perder el tiempo es perder plata, y es que ellos pierdan plata. Y en esa batalla por la atención, bueno, la escuela y la pedagogía tienen problemas muy grandes, ¿no? ¿Cómo hacemos para que atiendan si tienen los celulares al lado, que son tan interesantes, tan estimulantes, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ¿no? tengan paciencia para escuchar? Digamos, no sé, me parece que ahí la batalla por la atención excede mucho a la escuela, pero también la involucra de lleno, ¿no? Y es una batalla político-económica, ¿no? Y creo que también hay que ubicarse en ese contexto. No es un problema de que los maestros o los pedagogos la escuela es aburrida, sino que hay una batalla por la atención en los cuales hay que ver cómo pelearla. Y yo no sé si hay que pelearla en la manera en que está formulada, quizás no tengamos otra, ¿no? Que está formulada hoy por las economías dominantes, ¿no? Y en ese marco aparecen problemas como imágenes, ¿no? Iba antes a lo de la imagen, que ya no es imagen, o que ya no va a importar que sea imagen, algo de lo que hoy se está analizando en relación a fenómenos como Snapchat, ¿no? En el cual, y Foncuberta lo trabaja muy bien, dice, bueno, la imagen ya no es un registro de una memoria, sino que es cada vez más una imagen Kleenex, una imagen descartable, ¿no? Bueno, y eso se ve muy claro en las entrevistas. Yo he hecho muchas entrevistas con jóvenes. ¿Cuántas fotos sacas? Voy a bailar, saco 400 fotos, no exagero, 400 fotos, una noche. ¿Y qué haces con las fotos? No sé, las subo, ¿no? Y lo más rápido es que las suba el programa, no yo. ¿Y las seleccionas? No, las únicas que ven, y esto Foncuberta tiene mucha razón, lo formula muy bien, son las que ellos salen. La única gestión que hay de la imagen es mi propia imagen. Entonces, si salí gorda, si salí fea, entonces esa la borro. Después no puedo controlar lo que hacen los demás, pero yo voy a gestionar mi propia imagen, y en eso están muy educados. Por ahí habría que pensar en otra skill de gestión de la imagen, de la propia imagen. Es la única que les importa. El resto, cómo planteaste a los demás, qué representa esto, para qué lo haces, qué memoria estás construyendo, ¿no? Es un signo efímero en una conversación. Bueno, y Snapchat es una plataforma que directamente las borra, ¿no? Que tienen claro que no son imágenes para perdurar, ¿no? Y no digo, las imágenes pueden no ser para perdurar, y en el fondo todos vamos a ser, ¿no? Polvo y qué sé yo, que es perdurable, ¿no? En la tierra. Pero al mismo tiempo, de nuevo, ¿de qué se hace nuestra experiencia, ¿no? De qué se hace en nuestra vida, de qué se hace en el transcurso de nuestra vida.
Esto es, hay mucho para abrir allí, mucho más que la celebración acrítica de se están expresando, se están divirtiendo, sí, por supuesto, perfecto, buenísimo, pero ¿qué más, no? ¿Qué estamos produciendo? Y además, mi discusión no sería con los usos que hacen en su vida cotidiana fuera de la escuela, pero en la escuela queremos que hagan eso, que hagan lo mismo, o queremos introducir otras preguntas, ¿no? Y otros lenguajes, otras posibilidades expresivas que hoy no están disponibles. Y último elemento, antes de meterme a los ejercicios, es también el tema de la obscenidad de este régimen visual. Esta es una imagen muy obscena, hay muchos otros ejemplos, probablemente muchos más de los que queremos pensar, ¿no? Pero bueno, este régimen visual en el cual lo que importa es haber estado ahí, ¿no? Dar testimonio, muchas veces se pasa por alto el sufrimiento humano, bueno, o los costos de esa imagen, ¿no? O lo que representa esa imagen. Yo creo que junto con cuestiones de prevención del riesgo, de la privacidad, etcétera, también cabría introducir debates éticos y políticos respecto al obsceno de muchas imágenes, ¿no? que hoy circulan muy banalmente, ¿no? De nuevo por ahí la banalidad del mal, algunas cosas que hablábamos con Eduardo el otro día, bueno, capaz que habría que introducir algunas de esas discusiones, ¿no? Entonces, frente a este contexto de hipervisibilidad, bueno, ¿qué? ¿No? Yo creo que hay esa idea de Duerman, a mí me gusta, dice, bueno, poner a ese poder de las imágenes otras imágenes que liberen la potencia de la mirada. Bueno, ¿qué sería liberar una potencia de la mirada? ¿Qué sería educar la mirada de otra manera, ¿no? Deseducar, desaprender, reaprender, volver a mirar, ¿no? Entonces ahí hago distintos ejercicios, les quiero contar 4. Uno pasa, en mis clases, trabajo en espacios educativos, es poder mirar la producción visual de lo educativo, ¿no? Poder pensar a la escuela, el espacio escolar es en el que yo trabajo, creo que cualquier espacio educativo, cualquier espacio podría ser también interrogado con eso. Ahí fui poniendo algunas referencias a publicaciones donde algunas de estas ideas, no todas están expresadas por si les interesa, pero es poder mirar a la escuela, no solamente, digamos, lo visual de la escuela en términos sociológicos, sino lo social de la escuela en términos visuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la escuela organiza una mirada, organiza una atención, ¿no? Esto era claro en la organización frontal del espacio escolar, pero también es claro en la flipped classroom, ¿no? Entonces nos dicen, no hay que cambiar todo. Bueno, ¿qué visualidad organiza, ¿no? Una clase invertida, ¿qué visualidad organiza otro tipo de organización? Digo, acá de nuevo, ¿no? Empezar a mirar cuáles son todos los signos visuales, ¿no? Están las ventanas, están la vista al frente, bueno, esto es después además de mirarla con historiadores nos dimos cuenta que la clase la dispusieron para la foto y no era así, que tendría que estar mirando hacia el fondo, ¿no? Porque la ventana siempre está al costado o hacia aquí, más bien creo que hacia aquí. Están los mapas, están las imágenes, están los vestidos, ¿no? Están las tecnologías. Todo esto, bueno, es organizar una visualidad desde el aula, ¿no? Acá hay otra imagen muy clara. Bueno, fue el tema de los guardapolvos, de los uniformes escolares, fue mi tema de tesis doctoral y es un tema al que siempre vuelvo porque a uno lo tira el origen, pero también, ¿no? Pensar esos repertorios visuales en las apariencias, en las tecnologías del cuerpo, ¿no? ¿Qué visualidad organiza un uniforme? ¿Qué visualidad organiza un no uniforme, ¿no? Unas posturas, ¿no? Corporales, hacia dónde se mira, seguramente hacia la bandera, que es a dónde hay que mirar, ¿no? En la escuela, la nación, etcétera. Y también, ¿no? Pensar un poco esta visualidad de las aulas contemporáneas que ya no tienen esa organización frontal en muchos casos, sino que son muchas veces pequeñas mesas y cada vez más pantallas individuales, ¿no? Entonces, toda la discusión, por ejemplo, con los pizarrones interactivos, hay una crítica de, bueno, no es como hacen más de lo mismo, y yo digo, bueno, no han funcionado muy bien los pizarrones interactivos, pero yo no sé si hay que abandonar una idea de pantalla común en el aula. En otros lugares no está, pero por lo menos que alguna vez experimente ver con otros, ¿no? Discutir con otros que vemos, ¿no? Ver todos juntos. Me parece que organiza un tipo de interacción que cada vez es menos frecuente. Incluso ver cine cada vez es más individual, ¿no? Antes ir al cine era ver con otros, escucharlos que hacen ruido, que molestan, no sé qué, pero era estar con otros, ¿no? Ahora es cada vez más una pantalla individual. Bueno,
me parece que quizás en el aula es un espacio que valdría la pena, digo yo, así, en potencial, preguntándome, valdría la pena insistir con alguna visualidad colectiva, ¿no? Con otros. A ver. Este entonces es un primer ejercicio. Un segundo ejercicio es irse a ver imágenes en la historia de la educación, que este es un ejercicio quizás más vinculado a una semiótica de la imagen. Entonces lo que hago es circulo imágenes impresas, perdón, con esto tendría que desconectarlo quizás. Y les pregunto, bueno, ¿qué ven en estas fotos? Descríbanlo. Y también qué necesitarían saber para analizar estas fotos mejor, ¿no? Porque también, digamos, hay un epígrafe de la foto que dice otras cosas, ¿no? Estas son fotos que me pasó Jan Roberts, que es una investigadora de la Universidad de Birmingham, que es archivista, es muy especial. Entonces, bueno, son fotos muy distintas de espacios educativos, muy distintos. Pero básicamente ahí las cuestiones que aparecen son la necesidad también de entender mejor, de nuevo, ¿no? Una producción, un contexto, ¿no? Que después les paso el epígrafe, qué te dice el epígrafe, qué más necesitas saber. Y también poder entender ese encuentro más singular, ¿no? Con la fotografía y con la imagen. Bueno, yo me encuentro con algo que es como dos trayectorias, ¿no? Pero también es darse el tiempo de ese encuentro y no pasarlas tan rápido, ¿no? Entonces, poder analizarlas, de nuevo, describirlas, organizar una serie, ¿no? Bueno, en el caso de Historia de la Educación estamos haciendo historia de las ideas pedagógicas, de los espacios pedagógicos, bueno, ¿no? Como, ¿qué te dice visualmente esto que has visto en otras fuentes, ¿no? Y en otros textos y que está apareciendo ahí? Esta es una foto muy linda que no trabaja Jean, pero que es una fotógrafa alemana que después se exilió en Inglaterra y ella saca muchas fotos de los refugiados de la Guerra Civil Española, ¿no? Niños, tiene unas fotos de niños españoles preciosas, se las recomiendo, si las ven por ahí. Entonces, de nuevo, si la vemos sin el epígrafe, y si la vemos con el epígrafe, y si la vemos sabiendo la Guerra Civil Española, si la vemos sin saber y sin que nos diga nada, ¿no? ¿Qué vemos en la foto, ¿no? Y de nuevo son ejercicios para abrir la imagen y la interpretación de la imagen con otros sentidos, ¿no? Un tercer ejercicio es producir imágenes con alumnos y docentes y también trabajar sobre producciones de imágenes con alumnos y docentes. Y aquí, bueno, publicamos hace poco en este Journal of Learning, Media and Technology un dossier muy interesante sobre producciones audiovisuales de jóvenes, de adolescentes sobre todo. Hay uno que a mí me gusta, hay varios que me gustan mucho de esos artículos, pero hay uno que es sobre el promposal, o sea, el canadiense, ¿no? Bueno, esto de la prom, el baile, ¿no? de fin de curso, de fin de escolaridad, el prom, ¿no? El que se invita a alguien, y bueno, ahora se puso de moda con las redes sociales y las tecnologías que hago la invitación totalmente digitalizada y es un gran espectáculo, ¿no? Entonces, el que escribe el artículo es un profesor de teatro. Y cuando dice, empecé a ver estas cosas, él trabaja en un high school en Canadá, dice, me puse contento porque había mucho de teatro. Dije, volvió al teatro, ¿no? Y entonces toda la representación. Pero bueno, este es un teatro para ser filmado, para ser editado y ser puesto en YouTube, ¿no? Entonces, en realidad importa mucho menos la invitación que el espectáculo que se está montando para invitar a otra persona. Bueno, él dice, termina reificando mucho los lugares tradicionales. Hay solo una chica que, entre todas las que él buscó, solo una chica se animó a invitar a un varón. Y además esto, en el fondo ahí la mujer o el compañero, digamos, importa muy poco. Él dice, bueno, de amor no hablan, ¿no? Es todo un gran espectáculo de seducción y puesto para otras audiencias, no para quienes están ahí. Entonces, ese es un ejemplo entre otros de, bueno, por dónde están circulando, ¿no? Hoy las producciones de los jóvenes. Y hay un texto que en general uso en mis clases, que también se los recomiendo, de Lynn Yates, una investigadora australiana, La historia que nos quieren contar, que ella partió también de este presupuesto de que hay que darle la cámara a los jóvenes y ver qué hacen. Y entonces ella estaba trabajando en una investigación sobre jóvenes, sobre niñas, sobre todo niñas, digamos, entre la infancia y la adolescencia, 10, 13 años, que están en situación de enfermedad. Entonces ella quería ver si a través de las cámaras podía acceder a otra experiencia, ¿no? Que le contaran, les daba cámaras 2 semanas, bueno,
hagan un diario visual, ¿no?, de su experiencia estas 2 semanas. Bueno, cuando vuelven, ¿no?, las cámaras, ninguna hablaba de la enfermedad, ninguna, ¿no? Eran todas chicas que estaban en quimioterapia, tratamientos, nada, había que ser felices. Dice, bueno, ella sabía por las entrevistas y el seguimiento que sus madres eran súper importantes en todo ese proceso, ninguna foto de la madre, por supuesto, ¿quién va a querer retratarse con su madre? Todas eran fotos, ¿no?, felices, con sus amigas, un poco sexys, lolitas, ¿no? Dice, bueno, ¿qué nos dice esto, ¿no? Entonces, el artículo para mí es súper interesante porque ella dice, bueno, esto nos miente, no nos miente, de nuevo, ¿no? Es como con el epígrafe, ¿a quién le creemos, ¿no? Y ella dice, bueno, no nos miente, pero en todo caso, ¿qué historia nos cuentan, ¿no? Quizás no es la historia que esperábamos, no es la historia de ellas y la enfermedad, es la historia de ellas y la imagen, ¿no? La historia de ellas y las cámaras, ¿no? Y la historia de ellas y la mirada de los otros, ¿no? Que es algo que está mediando aquello que cuentan. Entonces, no sé si siguen, pero para mí es un excelente ejemplo respecto a todas las mediaciones que involucra el trabajo con la imagen, ¿no? Y que no es, ahí accedí a la verdadera historia, ¿no? Ahí accedí a una historia, y de nuevo, no es mentira, pero es una parte. Como la otra, por ahí la entrevista sociológica también era una parte, no hay ninguna duda. Y también son en parte felices, en parte lolitas, ¿no? También son eso. Pero me parece que hay que ver todas estas cuestiones juntas, ¿no? Hay un ejercicio que hicimos con docentes, es uno de imágenes poderosas, les pedimos, y ese cada tanto lo repetimos con suerte diversa, que fue pedirle a docentes que estaban en cursos de formación con nosotros, esto fue en la Flaxo Argentina, que seleccionaran una imagen que para ellos era poderosa. Y habían tenido antes una clase de una historiadora del arte sobre imágenes poderosas en la historia, no sé, la imagen de la Madonna, la imagen del Che Guevara, ¿no?, y el médico de Rembrandt, no sé, tenían como cierto repertorio. Bueno, y las imágenes poderosas, voy a mostrarles solo un poquito que apareció ahí. Fueron imágenes en general de guerra, ¿no? Bueno, eran docentes, muchísimas imágenes de niños. Bueno, tenían epígrafes, les pedíamos que las suban con un epígrafe, los epígrafes también eran muy interesantes, ¿no? Siempre eran, bueno, la resiliencia, la brutalidad, la inocencia de la infancia, ¿no?, el dolor de la infancia. Imágenes, yo diría eso, bastante con un cierto grado de obscenidad, ¿no?, muy, muy terribles, ¿no? Bueno, Biafra también nos sorprendió mucho esto aparecía mucho África, eran docentes latinoamericanos, la mayoría argentinos, ¿no? Para hablar de pobreza tenemos que irnos a África, cuando tenemos acá a la vuelta de la esquina, en todos lados. Bueno, eso, Medio Oriente, uno puede decir es una cultura global, está muy bien, yo no estoy negando para nada la importancia de sensibilizarse y mirar el hambre en África, ¿no? El punto es, de nuevo, el estereotipo, y si el estereotipo me permite vincularme con la experiencia de África y con la experiencia de América Latina y del pobre y la mía de otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, nada, estas eran como las imágenes predominantes, nos sorprendió muchísimo, ¿no? Y aparecen de pronto la ironía, muy poco, ¿no? Aparece la ironía, eso es muy distinto cuando uno hace el ejercicio con adolescentes, el lenguaje más fuerte es el irónico, ¿no? Y el de las marcas en los docentes era mucho más un discurso progresista, moralmente correcto, ¿no? Pero también con un yo diría, ¿no?, con un grado de obscenidad o de poca reflexividad sobre qué es lo que uno está reproduciendo, ¿no? Bueno, y ahí siguen cosas más argentinas, aparecía lo local, ¿no? Esta era la única que apareció más personal, y bueno, nada, imágenes tipo Benetton, no sé, qué sé yo, estas, ¿no? De este estilo. Muchas, ¿no? Bueno, y este era de Benetton incluso, y decía los verdaderos colores de Benetton, que bueno, estaba ahí discutiendo un poco. Pero bueno, esto es, entonces, cuando empiezan a aparecer estas cuestiones, ¿qué nos propusimos? Bueno, era como un primer paso que era, y creo que este es un buen ejercicio, bueno, traer las imágenes, después las poníamos en serie y les pedíamos que las miren todas juntas y que reflexionen sobre qué dice eso como discurso visual, ¿no?, qué es una imagen poderosa.
Después proponíamos escribir ensayos breves, también ahí introducir otro lenguaje, la palabra, ¿no? Bueno, poder pensarlas desde otra perspectiva. Escribíamos nosotros algunos textos para, ¿no?, poner preguntas, interrogantes, esto, lo otro, ¿por qué no tal cosa? ¿Por qué tal otra cosa? ¿No? Nada, y ahí quedaba, pero era de nuevo un ejercicio, y no era decirles lo que hicieron está mal, ¿no? También esto es algo bien complicado en la pedagogía, ¿no? Bueno, no es lo que hiciste está mal, pero en todo caso también necesitamos verlo desde otras perspectivas, ¿no? Y cómo desde nuestra elección bien intencionada, de denuncia, etcétera, estamos quizás reproduciendo y amplificando ciertos lugares que no ayudan a la causa que nos interesa ayudar, ¿no? También ahí trabajamos con videos que hacen jóvenes en Argentina y México. Ahora estoy terminando de escribir un texto sobre 2 videos. Creo que estamos, no sé si se los voy a poder mostrar, los 2 videos, pero son muy interesantes. Son videos que encontramos en la investigación que hice yo en México y la que habíamos hecho con otro grupo en Argentina. De nuevo, por ahí como María José, son los jóvenes, los que se llaman top producers, algo así, ya me olvidé ahora el nombre, pero bueno, eran jóvenes, varones, ¿no? Creo que no por casualidad. En nuestra investigación trabajamos en Argentina con 15 escuelas secundarias de distintos lugares, sectores sociales. En México trabajé con 2 escuelas nada más, pero siempre los que eran productores más críticos y más interesantes eran jóvenes varones. Es algo para pensar. Las mujeres en general guardan más fotografías, son más de fotografía que de video, no sé, hay también cuestiones de género que mirar, ¿no? Y en los 2 casos, bueno, estos videos me interesaba mirar qué es lo que hacían. Eran 2 comentarios críticos sobre La Nación, uno sobre el mundo sociocultural de los argentinos y el otro sobre el ser mexicano. Quizás les paso muy poquito para que se den una idea respecto a los estilos, ¿no? Y de nuevo acá lo local, este es el argentino, que lo hace con Windows Media Maker y bueno, nada, después además lo puso en Facebook. Bueno, lo habíamos entrevistado, después encontramos esto, lo volvimos a entrevistar para ver cómo lo había producido, ¿no? Entonces, bueno, es una referencia muy global, van a ver, ¿no? Y al mismo tiempo también muchas cosas muy argentinas, ¿no? Sigue más o menos por ahí. Después hay un montón de personajes de la política argentina. Le preguntamos cómo lo había hecho y él, bueno, por ahí lo dejo y le apago el audio. Y él había buscado, él sabía lo que quería hacer, digamos, tenía una idea, pero después fue buscando imágenes con distintos temas y las que le iban apareciendo las bajaba. Le preguntamos, bueno, ¿y cómo lo organizaste esto? Dice, bueno, lo organicé alfabéticamente, ¿no? Entonces les puse un nombre a cada, él iba bajando y poniéndole un nombre a la imagen y entonces el programa las puso en el orden que aparecían, ¿no? Entonces, bueno, había la música, es la foto, la música que venía en Windows Media Maker. Bueno, nada, ahí ven un poco el contexto. Termina diciendo la parte final con los separadores que él pone, ¿no? Son más críticos. Termina así, ¿no? Como dice, bueno, en Etiopía, ¿cómo era? Total, ¿para qué? Bueno, una visión así como más nihilista, ¿no? Videla, ¿no? El escracha Videla. Yo me ofrezco o mejor no, y bueno, termina con un basta, ¿no? Este es lo que hace el chico argentino, y este es un chico mexicano
Es un blog sin presupuesto. Pero por supuesto que este es un blog sin presupuesto. Ni siquiera tengo quien pique el botoncito de la cámara. Yo de hipster nomás porque no me quiero peinar. Ser mexicano es un arma de doble filo. Y por esto me refiero a que un mexicano es nacionalista solamente cuando gana la selección, cuando alguien muere en el extranjero o cuando se trata de hablar mal de México. Porque hasta para eso se tiene que ser nacionalista. Cada mexicano que se respete tiene una inmensa necesidad de salir del país. Y por salir del país me refiero a irse a las Europas. Ya sé que dije las Europas, o sea, no mames. Este es un ejemplo de un mexicano aquí. Güey, felicidades, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Sí, güey, no mames, vamos a festejarlo, güey. No mames, vamos por unos tacos, güey. No, güey, ¿cómo crees? Pinche gato, güey. Güey. A ver, güey, entonces, ¿a dónde quieres ir? No sé, güey, como un italianis o algo, o sea, güey. Bueno, vamos allá. Ahora pongan que este pendejo se va de Italia. Ay, güey, no mames, como que se antojan unos taquitos. Como que se antojan unos taquitos. El mexicano por excelencia, siempre que vaya a un país, le va a mentar la madre a todos los que vivan en ese país. Pero bueno, y así sigue, y es, bueno, es como ya un género muy distinto al anterior, ¿no? Bueno, mucho más influido por los youtubers, ¿no? Bueno, y también muy mexicano en muchos sentidos, de la problemática y la discusión. En los dos casos, lo que me resultó muy interesante es que es un comentario sobre la nación, sobre la nacionalidad y los nacionalismos, ¿no? Y el modo es bien distinto, ¿no? Entonces, fíjense cómo termina. Las injusticias incluso suceden porque tú lo permites. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar? Todos somos víctimas de un estado confiscado, con un gobierno involucrado en las ganancias del narco. Es una nación podrida con la población herida. México, México, México. Bueno, nada, después digo, es una línea que se puede seguir muchísimo, pero lo que aparece, bueno, esto, ¿no? Operaciones distintas con los lenguajes, con los textos, ¿no? Y para mí, bueno, las líneas que quiero seguir en esta investigación es pensar lo local, lo nacional y lo global, ¿no? Bueno, ahí hay un activismo en ellos dos, que no es algo que sea tan dominante, pero sin embargo esos top producers en general tienen un cierto activismo, ¿no? Y unas ganas de nuevo, quién va a dejar huella, ¿no? ¿Qué voy a intervenir en este océano de imágenes? ¿Para qué lo estoy haciendo? Que cada vez lo estamos viendo más en las investigaciones que están haciendo mis tesistas también. Y con esta idea de Tim Ingold sobre el conocimiento, él dice, bueno, más bien hay que pensar el conocimiento no con los niveles de clasificación, sino en las trayectorias de movimiento, ¿no? Y cómo la gente va creciendo en el conocimiento siguiendo estas huellas, ¿no? O estos trails, estos caminos, ¿no? Entonces, meter más el conocimiento en patrones de movimiento, en dinámicas, ¿no? En movilidades, cómo se van moviendo en tecnologías, en lenguajes, en soportes, ¿no? También la presencia muy fuerte de la cultura de marcas y las celebrities, digamos, bueno, como hoy los youtubers y otros, bueno, son géneros que imponen qué imágenes se producen, qué géneros, ¿no? Los íconos pop, y el lugar muy fuerte de la ironía y la parodia, ¿no? Y ahí también tomar un poco de distancia, ¿no? Porque, bueno, ahí hay una idea que a mí me sirve mucho de Rancière, en el destino de las imágenes, creo que se llama en español. Él dice, bueno, ¿qué pasa cuando las formas de crítica, de juego y de ironía que planteaban que denunciar, interrumpir la circulación de las imágenes han sido anexadas por esa circulación? Los procedimientos del humor se han vuelto la mercancía de la publicidad. Y entonces en ese sentido, bueno, ¿no? Como la ironía ya no juega el rol que jugaba quizás en los 60, que era la crítica disruptiva, ¿no? Hoy más bien es la crítica dominante. Entonces también a mí esto es algo que me pasa mucho trabajando con los jóvenes, bueno, no pueden imaginar otros modos de contar que no sean los irónicos, ¿no? Y dices, bueno, ahí por un lado, ¿qué podríamos hacer? ¿Podemos enriquecer eso con otros ejemplos de humor, de ironía,
de otras generaciones, aunque seamos unos viejos, pero bueno, no sé, por ahí podemos mostrarles, así se hacía en otra época, y quizás eso enriquezca, ¿no?, tu manera de contar o no. Y bueno, nada, y también digo, podemos enriquecer que lo hagan mejor, ¿no? Digo, yo insisto mucho, en la escuela se traen alguna producción visual y ahí se queda. Hiciste un video perfecto, te pongo una nota, se terminó. ¿Por qué no que esa sea la primera producción y la seguimos trabajando? De la misma manera que tendríamos que hacerlo con los textos escritos, ¿no? La primera versión no es la buena, por lo menos para mí, creo que para todos nosotros que trabajamos en esto, corregimos los escritos muchas veces y al final los terminamos de corregir porque hay que entregarlo, pero no porque esté perfecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no introducir algo de eso también en el trabajo con las imágenes, ¿no? Y ahí la distinción entre lo escolar y lo no escolar a mí no me resulta del todo útil, porque tomando una idea de Sefton Green, bueno, de esto de que son vidas de aprendizaje, learning lives, y no por permanent learning, ¿no? Y la idea del aprendizaje permanente, o lifelong learning, perdón, sino más bien porque hay algo ahí que están movilizando en los dos aspectos, ¿no? Y de hecho cuando tengo una estudiante que está trabajando tareas digitales con medios, tareas escolares con medios digitales, y los jóvenes también hacen más o menos lo mismo que hacen afuera, con los mismos límites. Le introducirán el título a biología, historia, pero después voy a contar un poco a la tarde, van a ver que no es demasiado distinto. Último ejercicio que hago es un ejercicio muy distinto y es un ejercicio quizás más difícil y que requiere otra disposición a ver, que es una película de Harun Farokhi, un cineasta alemán, que se llama Postergación, Aufschub en alemán, Respite en inglés, que es un corpus bien complejo, ¿no? Farokhi se murió hace poco, un cineasta alemán muy radical, muy interesante. Él usaba en general material disponible, fílmico, no sé, cámaras de vigilancia, cámaras de las prisiones de los bancos, de los militares, etcétera, y en este caso usa unas imágenes que habían producido los nazis en un campo de trabajo holandés, Westerbork, que funciona hasta 1944. Y en ese momento el jefe el capo del campo se había propuesto hacer un film de propaganda porque quería sostener el campo abierto. Entonces durante 2 meses les pide a unos prisioneros judíos que eran fotógrafos que hagan una película de propaganda del campo. Entonces filman este campo. Son imágenes que no muestran, bueno, ahí no se morían, el tema es lo malo del campo, como dice Farokhi, es que de ahí se iban, era un campo donde pasaban hambre, pero tampoco tanta, ¿no? No los mataban, el punto es que era un campo de tránsito y se los llevaban a Auschwitz o a Terezín o a otros campos, ¿no? Entonces, lo que hace Farokhi es decir, bueno, estas imágenes mienten, ¿no? ¿Cómo ver estas imágenes, ¿no? Y son imágenes que muestran gente sonriendo, bailes, haciendo gimnasia, ¿no? Una clínica dental, bueno, son imágenes de propaganda que filmaron los nazis, aunque la filmó un camarógrafo, ¿no? Judío prisionero que a los pocos meses lo mataron, que es Rudolf Breslauer. Entonces, lo que hace Farokhi, que para mí es muy interesante, ahora si todo va bien en pocos meses se publica un artículo que está acá en la revista de Historia de la Educación española, que es tratar de analizar esa pedagogía de la imagen que propone Farokhi, ¿no? Y lo que él hace es detenerse en las imágenes, no se las voy a mostrar y además no es para verla así en un minuto, ¿no? Son 40 minutos, 38 minutos dura la película. Si pueden, búsquenla, es muy interesante. Y es en blanco y negro, ¿no? Él respeta eso y dice, bueno, voy a usar solo lo que estaba acá, y lo que hace es poner placas, ¿no? Y en esas placas va poniendo conocimiento, bueno, no sé, por ejemplo, ahora no traje esa foto, pero la única, son siempre en blanco y negro, hay una sola que está en color, que es un recuadro rojo, ¿no? sobre el jefe del campo, iba a decir del campus, Gemecker, bueno, entonces es señalarlo, él detiene la imagen, ¿no? La vuelve a ver, pasa rápido una imagen, hay una señora mayor que está en el andén, que es la única filmación, y él dice, esta es la única filmación de un tren saliendo, ¿no? de las estaciones europeas hacia los campos. Entonces ya cuando pone esa placa nos dispone a verla, esta es la única, ¿no? Como presta atención, ¿no? Aquí, entonces, bueno, pasa esa señora muy rápido, está el andén, etcétera, después vuelve, la detiene, ¿no? La congela y
deja ver que ahí hay una inscripción. Por esa inscripción se sabe que esta señora, Frau no sé cuánto con, fue deportada tal día de ese lugar, el mismo día que llegó a Auschwitz la mataron. Bueno, entonces por esa imagen sabemos que este tren salió tal día, que estas imágenes son de tal día. Acá hay un primer plano, es el único primer plano, ¿no? Que es una chica que después se descubrió que era una chica roma, Sinti. Se pensaba que era un tren todo con judíos. Eso permite también visibilizar, ¿no?, el genocidio de los roma, de los gitanos. Bueno, en fin, hace un montón de operaciones muy interesantes, ¿no? Pasarlas en cámara lenta, mostrar a Breslauer, ¿no?, al camarógrafo, al prisionero que estaba filmando ahí, ¿no? No sé, bueno, que a mí me parece que son muy interesantes para decir, bueno, de nuevo, miente la imagen, o en todo caso, cómo ver estas imágenes que buscaban mentir, pero hay una verdad en esas imágenes, ¿no? Y hay que aprender a verla, ¿no? Creo que el desafío que propone Farocchi para mí es el desafío que tenemos hoy, ¿no? Hay una verdad en esas imágenes, hay que aprender a verla, ¿no? Bueno, estas son imágenes mucho más dramáticas, pero de a ratos me pregunto si otras imágenes muy banales o imágenes obscenas no son igualmente dramáticas, y no hay que aprender a verlas también así, ¿no? Entonces, para ir cerrando, yo creo que hay que ver de otros modos, hay que ver otras imágenes. También es Alfredo Jaar, un artista chileno que a mí me gusta mucho, que trabaja la imagen de genocidios, de grandes problemas sociales de una manera muy interesante. Y esta en particular es algo hecho sobre el genocidio de Ruanda, y dice, bueno, es una foto de un chico que dice, es el único chico que me miró en un campo de refugiados. Él estuvo 2 años sacando fotos y después dice que no sabía qué hacer cuando volvió a su casa, un poco como el que mostré al principio, ¿no?, para que no sea otra imagen de un genocidio africano, de un montón de cuerpos y cadáveres. O sea, ¿qué mostramos de eso? Y cómo ayudar a que se vea otra cosa, ¿no?, que no sea el estereotipo, cómo hacerle justicia, ¿no?, a ese dolor, a esa tragedia. Entonces él, una de las cosas que hace varias intervenciones y exposiciones, es tomar, dice, bueno, es el único chico que me miró, que es en Nduwayezu, que estaba mudo, pero que miraba, los otros no miraban, ¿no?, ni hablaban, y por eso se llama El silencio de Nduwayezu, y él hace copia la misma imagen 1 millón de veces, que es lo que se calcula, ¿no?, que la gente que se murió, y los pone así un poco como el Kessler, que pone todas las imágenes de Flickr. Bueno, él dice, pero a ver si podemos ver una, ¿no?, de ese millón podemos ver unos ojos, una mirada, ¿no?, de otro modo. Entonces, yo creo que hay que trabajar en una forma de ver, o sea, formar un dispositivo del ver, ¿no? También hay una lectura que yo trato que hagan mis estudiantes, es la de Rancière, El espectador emancipado. Es un texto que a mí por lo menos me dice cosas, ¿no?, respecto a este contexto. Y él dice, bueno, el problema no es si hay que mirar o no hay que mirar tal o cual imagen, sino en el seno de qué dispositivo sensible la miramos, ¿no? De nuevo, es como vamos a mirar imágenes de los nazis, bueno, en qué dispositivo sensible la miramos, cómo estructuramos, ¿no?, un dispositivo del ver, una forma de ver que pueda ver otra cosa, ¿no? Y él lo llama el dispositivo de visibilidad, ¿no? Y por otro lado, me parece que hay que pensar en un dispositivo del hacer ver, ¿no?, un dispositivo del ver, pero también como educadores, cómo hacemos ver, ¿no? Y ahí, bueno, entender que lo que nos afecta a nosotros puede no afectarlos a otros. No es una relación directa, yo te muestro una imagen y te pasan ciertas cosas, pueden no pasarte, por supuesto, es muy probable que no pasen, porque uno, de nuevo, se encuentra en trayectorias singulares, ¿no?, de una foto con uno que viene, pero al mismo tiempo, si las veo con otros, quizás también esa manera de ver vaya adquiriendo otras palabras, otras emociones, ¿no? Y en estas ideas de, bueno, esas configuraciones de lo visible, lo decible, lo pensable, ¿no?, y lo posible. Y él dice que algo que hay que tener en cuenta es que no hay que tratar de anticipar sentidos ni efectos, ¿no? Y en ese sentido también Bartesiano, bueno, mantener un deseo, una curiosidad, ¿no?, algo más abierto. Y para cerrar, un texto que también les recomiendo mucho es el de La hipótesis del cine de Alain Bergala, que habla de cine, pero para mí habla de pedagogía, ¿no?, y pedagogía de la imagen, y no por nada el cine. A mí me parece que el cine como lenguaje
quizás ofrezca otras posibilidades en este contexto más fragmentario de narraciones, algo de eso hablaba el otro día Edu, ¿no? Y en todo caso en el transmedia, que aparezcan otros lenguajes, otras posibilidades que se han explorado en la historia, no como los únicos, ¿no? Pero Vergala en ese texto además tiene ideas para mí muy lúcidas, ¿no? Respecto a cómo trabajar con imágenes, y dos cosas que dicen, y con esto sí cierro, es la designación. Dicen, la era de lo digital cuenta todavía más el decir esto es para ti, ¿no? Es acercar algo. Hay muchísimo, pero si no lo acercamos nosotros, lo hace Google, les pone las primeras, ¿no? YouTube es el que elige. Bueno, si no lo acercamos nosotros, yo creo que la escuela tiene que, y el maestro, los maestros, los educadores tenemos que jugar ese lugar de designar en el sentido de acercar, ¿no? De conocer al otro y decir, esto te puede decir algo que no te habías imaginado o que estás viendo pero no del todo, ¿no? Y por otro lado, también atender a una transmisión que pasa en silencio, ¿no? Y resistir, la educación siempre queremos verbalizarlo todo, y por ahí hay cosas que, que pasan por un ver juntos, por un emocionarnos juntos, ¿no? Por un pasar por otros lenguajes, dejar un tiempo, volver a eso, ¿no? Un hacer, un cocinar, ¿no? No sé, hay como otros modos que hay que probar en esa transmisión que no sea el imperativo de verbalizarlo inmediatamente, ¿no? Viste, ¿y qué te pareció? ¿Y qué sentiste? ¿Y escribe? ¿No? Y por ahí, con otra paciencia también nosotros, darle un tiempo de trabajo a la imagen, ¿no? Pero un tiempo de trabajo con la imagen y un tiempo de trabajo a la imagen, ¿no? Y en ese sentido para mí Farocchi es bien interesante porque él desconfía de las imágenes pero también confía, ¿no? Como que dice, la imagen sola no, necesitas saber ciertas cosas para entender mejor esta imagen, pero también tienes que ver la imagen, ¿no? Entonces vuelvo a esta idea de ambivalencia, ¿no? Algo nos traen, algo que si no lo veo no me pasa, pero si lo veo suelto, descontextualizado, sin disponerme a verlo de otra manera, con otros saberes, quizás no vea todo lo que, ¿no? Lo que puede verse. Y de nuevo no es que haya un sentido último que hay que encerrar, pero sí hay que abrirlo, ¿no? Me parece que esa es la idea quizás más fuerte para mí con que me gustaría plantear de educar la mirada, es abrir posibilidades, ¿no? Expresivas, experienciales, epistémicas, ¿no? Éticas, diferentes. Entonces, no es un taller como vieron, pero es en todo caso abrir y explorar y no sé, a ver cómo les suenan estos modos de trabajar con la imagen, que creo que que son muchos, son múltiples, pero son los modos que yo voy encontrando en mi experiencia educativa. Eso. Muchas gracias, Inés. Bueno, pues como hablamos al principio, ahora tenemos prácticamente 30 minutos para dialogar, para intercambiar puntos de vista con Inés. Un ruego desde el primer momento: por favor, no comencéis a hablar hasta que no tengáis el micrófono en la mano. Pensad en la gente que va a ver esta grabación y si no nos va a escuchar la pregunta cuando lo vean desde otros dispositivos móviles. ¿De acuerdo? Bueno, pues si alguien quiere intervenir. Gracias. Me ha parecido muy interesante y además muy enriquecedor y que abre interesantes perspectivas. Pero a medida que ibas hablando, iba pensando siempre, claro, que podemos trabajar en cómo educar la mirada, pero yo estaba pensando cómo Benetton nos educa la mirada. Es decir, cómo en las redes permanentemente aparecen los determinados discursos, y me recordaba eso que un compañero nuestro, un profesor y que es procurador aquí en las Cortes, José Sarrión, cuenta, y luego han contado más gente, compañeros nuestros y tal, es decir, que preguntaba a su alumnado quién es el personaje así o presidente más malo de todos los países y tal, y siempre aparecía o Kim Jong-un o Maduro de Venezuela. Y pregunta, pero vosotros habéis estado allí, lo habéis conocido, sabéis. Y a continuación preguntaba, ¿conocéis cómo se llama el presidente de Portugal?
y era en Salamanca, que está pegando a Portugal. Y decía, nadie conocía prácticamente al presidente de Portugal. Decía, ¿quién os ha puesto en vuestro pensamiento, en vuestra mirada, justamente eso? Y claro, tú ves Google, tú ves los buscadores, tú ves la MTV, tú ves todo lo que están construyendo, y a mí me parece que estamos en una indefensión tremenda, el profesorado en general, las escuelas, la educación formal, porque mientras caminamos un pequeño paso en una narrativa crítica, los medios de comunicación y las redes sociales están construyendo a años luz de velocidad un modelo tan hegemónico, tan sólido, tan constante, que es terrible cómo desarmarlo. Y yo recuerdo todavía en Argentina que decía, mira, es que el problema del neoliberalismo no es solo la potencia que tiene, sino las raíces profundas que deja y cómo desmontar todo eso. Igual que en la legislación hacen miles de leyes y van construyendo legislación, también con los medios construyen mirada. Y ya no hablo solo del cine, de la televisión, de la publicidad, sino prácticamente de todo lo que ves en cualquier pantalla. Y recuerdo en este sentido la serie esta de Black Mirror. Por cierto, una pregunta concreta. Estábamos buscando el 724, que si no lo puedes poner, porque 24/7. Eso, 24/7 nos interesaba mucho el poder conseguirlo. Gracias. Ahora lo busco. ¿Tú quieres? ¿Tenías un comentario? Sí, no, si quieres. Hacemos alguna ronda y luego vamos conversando. Oye. Sí, pues en la misma línea y quizá estableciendo también un poco relación con lo que se discutía antes de las categorizaciones, de cómo vamos a categorizar. Yo lo que veo es que, o sea, existe un problema de conexión entre lo global y lo local, y creo que en última instancia hay una cierta batalla que tiene que ver con eso, o sea, con hacer que el contexto de uno pueda tener prevalencia o no, y un problema de comunicación también en general, porque las categorías con las cuales organizamos nuestra experiencia, ¿de dónde proceden? O sea, yo creo que desde hace ya muchos años, desde hace 60, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se propuso el ganar la batalla cultural, ¿no? Algo que la Escuela de Frankfurt ha estado tanto tiempo estudiándolo y criticándolo, y yo creo, o sea, que ha ganado bastante la batalla en esa construcción de una cierta globalidad. Sí. Sí, el problema es que creo que tienen que grabarlo. Si quieres sigue y lo ponemos en el... No, si no te importa en lo que se soluciona hasta allá. A ver, sí. O sea, con objeto de poder encontrar una cierta mediación entre lo global y lo local, a mí hay un modelo que me parece interesante, que tendría que ver con una especie de hacer que prevalezca la subsidiariedad o la idea de subsidiariedad, en la cual lo contextual o lo local puede tener un lugar de existencia en lo global. El modelo para mí de la cooperativa Mondragón o de la corporación de Mondragón es algo que funciona bastante bien, en el sentido de que tienes como una especie de lenguaje común que sirve para toda la cooperativa, que ahora mismo es global. La cooperativa Mondragón está presente en todos los continentes y en montones de países, pero a su vez la gente va a trabajar a su pequeño taller. Cuando ves a la gente operando, pues parece que están trabajando solamente con sus 4, 5 o 10 colegas,
y luego están tomando decisiones también al nivel de lo global, de toda la corporación, con una estructura en niveles. Por eso también lo que se presentó antes, y estaba discutiendo aquí con esta compañera, el que igual lo que tendríamos que tratar de trabajar es en una estructuración de las categorías, de tal manera que unas categorías más generales nos puedan servir para articular el discurso general y otras categorías más específicas sirvan para referirnos a cosas concretas. Pero bueno, o sea, no soluciones tengo, pero creo que algo de esa vertebración, estructuración en diferentes niveles sería lo que yo veo como necesario para poder resolver el problema de... Rocío. Atrás. ¿Quieres cambiar la pila? Vale. Bueno, gracias Inés por tu estupenda presentación sobre las imágenes. Yo estuve dándole vueltas todo el rato a lo que tú nos planteabas, porque finalmente yo creo que hay un nivel macro que es el que plantean los compañeros, pero hay un nivel micro que nos interesa más como educadores, que es que estas imágenes están construyendo la vivencia y la experiencia de nuestros estudiantes, y yo creo que esa es una de las claves para empezar a trabajar con ellas. Tú has planteado algunos ejercicios que yo tengo ganas de profundizar un poco más en ellos, a ver cómo podemos otros replicarlo en nuestros contextos docentes. Y a mí hay algo que ahí no me termina de cuadrar de todo lo que contaste, porque rápidamente tú has hablado del régimen de veracidad, pero rápidamente, yo creo que porque probablemente somos de otra generación o no hemos criado en la alfabetización digital y en la visión yo creo que de la teoría marxista, del análisis de todo lo que decía antes Quique, nos vamos no al régimen de veracidad sino al régimen de verdad, y a mí eso me preocupa, porque cambiamos el foco y nos vamos a un foco donde no tiene que ver con la experiencia de los agentes ni con cómo se está construyendo esto, sino que tiene que ver con un discurso moral que a mí no me interesa, porque me aleja de mis estudiantes. Si yo con mis estudiantes trabajo el régimen de verdad de una imagen, estoy perdida. En todo caso, tengo que trabajar, como tú bien decías, qué historia parcial cuenta esta imagen, pero es que todo cuenta una historia parcial. Yo soy una gran lectora de novelas, y las novelas cuentan historias parciales sobre la vida, ficcionadas, pero historias parciales al fin. Entonces, ¿por qué nos emperramos en fijar la idea de esa relación unívoca que tú has cuestionado en algún momento de la mañana, de que una imagen tiene que dirigirse a un régimen de verdad y representa la realidad? Cuando efectivamente yo creo que la clave es que es una mirada. Y una mirada que tampoco tenemos por qué cuestionar el régimen de veracidad que nuestros estudiantes tienen con las imágenes que ellos manejan en Internet o suben a Instagram o lo que sea. Es que son unas. Pero eso cuenta una historia y tiene tanta veracidad como otras cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y lo vemos claro cuando Google nos quiere vender algo, pero no lo vemos claro con nuestros chavales. Y a mí eso me preocupa. A ver, puedo empezar por ahí y voy hacia las otras. Es un tema muy grande. ¿Cómo pienso yo la cuestión de la verdad? Primer punto, yo no voy tan rápido a que nos quedamos con el régimen de veracidad y está todo bien. Tu verdad y mi verdad. Vamos a la posverdad de ese modo y estamos en problemas y ahí estamos instalados. Entonces, digamos, ahora la discusión que ha habido, muy interesante este último año en relación a la noción de posverdad, no sé, en gente como, hay una historiadora de la ciencia, Mary Puvy, que ya tiene un libro fantástico, La historia del hecho moderno, The History of Modern Fact, que es, bueno, cómo surge esta idea del hecho moderno, ¿no? La crítica Foucaultiana de cómo se produjo, los regímenes de verdad, etcétera, etcétera. Y ahora ya dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tomaron esta crítica nuestra de que todo depende, y ahora, bueno, entonces, como dice Trump, bueno, mira, no te gusta, pero a mí sí, y listo, ¿no? Y yo soy más fuerte que tú, y pues no.
y ahí sigue, y cualquier grosería que sigue en el medio, y nos vamos a la guerra y está todo bien porque el Señor quiere, parece. Entonces, yo creo que hay que quizás volver un paso atrás en relación a la discusión sobre el régimen los regímenes de veracidad. Yo no estoy, por lo menos no me quedaría satisfecha con eso, y decir, bueno, y no creo que eso signifique volvemos a la verdad con mayúscula y a la verdad revelada, ¿no? A mí me ha servido en este último tiempo que vengo pensando estas cuestiones. Hay un texto de Hannah Arendt de Verdad y Política. Yo no soy muy arendtiana, lo confieso, hay muchas cosas que no me gustan, pero ella ahí tiene una definición y que se vincula a algunas de las cosas que planteé. Bueno, la verdad tiene que ver con dar cuenta de una existencia. En ese sentido, sí, hay una verdad en subir una foto, da cuenta, esa foto en Instagram da cuenta de una existencia, ¿no? Y hay un vínculo con lo real, con la realidad. No quiere decir que la representación sea unívoca y que haya una representación verdadera, pero sí que esa representación tiene un lazo con la realidad, con dar cuenta, decir una existencia, dice ella, ¿no? Dar cuenta de una existencia, decir una existencia. Que me parece que en el caso de la posverdad ya no quiere dar cuenta de una existencia. Es mi gusto, mi interés, ¿no? Mi poder, y se terminó. Entonces, la renuncia a cualquier régimen de verdad me parece que encierra peligros muy inminentes para la especie humana, ¿no? Que es que, bueno, estamos en manos de los bullies y estamos en manos, ¿no?, de que se perdió otra posibilidad de argumentación, ¿no? Uno podría decir, todas las imágenes cuentan una verdad, y ese es el trabajo que estoy haciendo con estas imágenes nazis, pero al mismo tiempo no las cuentan de la manera que ellos la contaban. Ellos querían contar una mentira, ¿no? Que no estaba pasando ahí lo que estaba pasando. Y si las queremos analizar es para contar qué estaba pasando. En ese sentido buscamos una verdad, ¿no? Y si perdemos a los estudiantes, yo creo que habrá que ir a buscarlos, pero hay que traerlos a esta conversación, porque saltearse la conversación es peligroso, me animo a decirlo, no sé, por ahí soy una moralista y por ahí, qué sé yo, sí. Al mismo tiempo me parece que hay debates políticos, no sé, yo ahí sigo mucho a los anglo-Foucaultianos, ¿no? A Nicholas Rose. Dice, bueno, también hay una política de la moral y de la indignación moral que hay que tenerla, ¿no? ¿Por qué tenemos que contentarnos con este estado de cosas, ¿no? ¿Por qué tenemos que contentarnos que el planeta se va a acabar si seguimos a este ritmo? ¿Quién dijo que ese es un acto de amor hacia los jóvenes? Ese es un acto de desamor, de profundo desamor. No me importa tu vida, no me importa tu futuro, no me importa nada, ¿no? Entonces, bueno, es complejo, no tengo ninguna duda, y yo tengo muchísimos cuestionamientos a mí misma respecto a qué posiciones uno asume, y de pronto digo cosas y encuentro gente que coincide conmigo y digo, no, algo debo estar haciendo mal, porque si está de acuerdo conmigo, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, toda esta posición conservadora y moralista, dices, no, yo no quise decir eso. Pero bueno, al mismo tiempo me parece que hay que alertar que la otra perspectiva de que todo lo que hace todo el mundo, lo que hace, porque lo hacen todos, está bien. No, porque lo hacen todos, no necesariamente está bien. Y la conversación de si está bien o está mal tiene un costado moral, sí, pero quizás hay que tenerla también, con menos miedo, quizás, o en todo caso con miedo, ¿no? Con preguntas, problematizando. Me gusta mucho a mí la pedagogía feminista norteamericana. Cuando hice mi doctorado aprendí mucho con ellos, bueno, esto de una autoridad que siempre se pregunta sobre sí misma. Es un poco cansador, es cierto, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? ¿Estaría haciendo bien? ¿No estaría haciendo bien? Y a ver, y tu cuestionamiento me lo tomo en serio, lo pienso, pero al mismo tiempo también insistir, porque si no hay conversaciones que ya se pasan de largo y que nos estamos pasando de largo, ¿no? Entonces, de nuevo, con muchas cosas que están pasando hoy con los medios digitales, bueno, estamos pasando de largo un montón de conversaciones, dando por bueno que si lo hacen todos está bien. Y digo, bueno, no sé, ¿no? Todo pasa muy rápido, pero para cuando nos demos cuenta, aquí, no sé, yo el otro día ponía el ejemplo de lo que están trabajando en inteligencia artificial, ¿no? Y lo están trabajando las grandes empresas tecnológicas y están cambiando seriamente lo que vamos a hacer los humanos en las próximas generaciones, ¿no? Un ejemplo muy claro es lo que están haciendo en Google, está en YouTube, no estoy en ningún secreto corporativo, están, investigando cómo poner chips, ¿no?, en el cerebro, para lo cual no necesitemos más un aparato para conectarnos. Y entonces lo que decía el CEO de Google, que a mí me pareció espantoso, pero a él le parece fantástico, me encuentro con alguien en la calle, me hace una pregunta, una persona muy inteligente, muy culta, me hace una pregunta que no sé,
y yo en vez de quedarme callado, cosa que parece que ese señor no puede soportar, tengo inmediatamente dónde buscar. Entonces no son mis pocas millones de neuronas, sino que tengo a mi disposición toda la red, y entonces ahí le contesto inmediatamente. Entonces ya, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y quién va a estar conversando? Y el otro que me conversa también, ¿no? Va a ser una conversación entre algoritmos que están codificando la experiencia humana, pero esa experiencia humana cada vez está más lejos. Yo que leo mucho psicoanálisis, una noción de sujeto ahí no importa, porque ya es, o sea, no sé, o qué parte del sujeto habrá en ese chip y cómo entrará, ¿no?, el sujeto humano como lo pensábamos en esa conversación. Uno dice no va a hacer falta más enseñar, pero yo digo ni siquiera va a hacer falta aprender, porque ¿para qué voy a aprender si el algoritmo lo resuelve por mí? Bueno, voy a tener mucho más tiempo libre, voy a hacer, ¿qué? No sé, cosas nuevas, digo, no sé. Por ahí estamos yendo a esa humanidad, y el robot del futuro no es el robot de metal cuadradito, sino seremos nosotros, ¿no?, robotizados. Y robotizados, no sé, será un nuevo humano, pero en todo caso lo que digo son cambios muy fuertes que nadie está discutiendo más que los CEO de Google, ¿no? ¿Eso está bien? Para mí no está bien. Acá los estados no tienen nada que decir, las organizaciones de la sociedad civil no tienen nada que decir. Ellos están definiendo si hacen plata o no hacen plata, y eso define la línea de investigación, ¿no? Entonces estamos en un contexto que yo creo que es un contexto que hay que atender, sin ponernos paranoicos y sin decir, bueno, pero al mismo tiempo hay que espabilarse, ¿no? Hay que espabilarse un poco y entrar en esa conversación, formar a las nuevas generaciones también, a los chicos, bueno, a ver, las cosas que se están definiendo, ¿las quieren, no las quieren, cómo las quieren, ¿no? Y piensen también en lo que ganamos y perdemos. De nuevo, hay posibilidades expresivas, tendremos mucho más tiempo, por supuesto. ¿Tiempo para qué? ¿Qué queremos hacer? ¿No? Y ahí me parece que hay muchísimo por abrir. Lo global y lo local. Yo creo que hay que tener cuidado con que lo local no es necesariamente lo bueno y lo global no es necesariamente lo malo, ¿no? Y lo bueno y lo malo, de nuevo, son categorías que no son nada fáciles, ¿no? Pero me refiero a que hay una línea globalifóbica, ¿no?, que cree que el problema es la globalización, y creo que también cuando vamos a ver lo local, por lo menos en América Latina, uno lo ve también tan poblado de sujetos opacos y complicados, ¿no?, autoritarios, no sé, hay muchas cosas. Podría dar 1.000.000 de ejemplos, no sé, la educación de las mujeres, en los grupos indígenas en América Latina es una pelea hasta hoy, porque las mujeres no hay que educarlas, hay que casarlas a los 10 años, a las niñas, ¿no? Hay peleas que parecen del siglo XVIII, XIX que se siguen dando hoy en lo local, ¿no? Y bueno, he trabajado con grupos que hacen derechos humanos, con grupos indígenas, y no siempre lo local es bueno. Hay mucho autoritarismo, hay mucha violencia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, por supuesto, hay una opresión muy grande, hay una marginación muy grande, ninguna duda, ¿no? Pero son muchas capas. Entonces ahí pensaría cómo ayudar a ver lo local o lo contextual, ¿no?, con otras, de nuevo, con otras lentes, ¿no? Estar en el contexto, salir y volver mejor a ese contexto, ¿no? ¿Qué preguntas traemos? ¿Qué problemas, qué cuestionamientos traemos? ¿No? Me parece, no conozco la cooperativa Mondragón, la voy a buscar, pero me quedé pensando en eso, y también, ¿no?, lo que plantean estos videos, bueno, de una visión de lo nacional también complejo, ¿no? Digo, lo nacional contra lo global, y lo nacional a veces como las élites nacionales, ¿no?, que tienen sus propios sujeciones, ¿no?, que no hay que negarlas, ¿no? Y cómo Benetton nos educa la mirada, sin duda, cuán indefensos estamos frente a ellos. Yo creo que es una pelea muy desigual, no hay ninguna duda, pero me parece también que la escuela tiene un espacio que no siempre utiliza, ¿no? Y mi trabajo, en todo caso, mi trabajo con los políticos, no es que me escuchen mucho, pero en Argentina, por ejemplo, trabajé bastante cerca del gobierno anterior, no con mucho éxito, era discutir algo de eso, ¿no? Bueno, cuando traemos las computadoras, los programas de computadoras, perfecto, buenísimo, creo que son muy necesarios. Al mismo tiempo, cómo estamos trabajando para que eso no implique
no sé, celebramos Facebook sin cuestionarlo, celebramos Instagram o Google, ¿no? Y bueno, me parece que ahí hay que también tener, y no desde la cuestión setentista de vamos a resistir, sino de una integración con cierta negociación, ¿no? Con cierta idea de que hay que tratar de que no sean esas las lógicas dominantes, ¿no? Y creo que en algunos casos hay más posibilidades que en otros, que en la escuela todavía tenemos márgenes para bueno, no sé, tenemos las notas, tenemos las cosas que siempre hemos criticado, pero que cuentan otros discursos pedagógicos, bueno, ¿no? Esto que decía Rocío, bueno, no quiero pensar, bueno, pues aquí te propongo otra cosa, ¿no? Y a ver, detente un rato, mira lo que es difícil, mira lo que, ¿no? Hay una idea de José van Dijk, una crítica holandesa muy buena de medios digitales. Ella dice, bueno, Facebook inventó el botón, ¿no?, de me gusta, de la adhesión automática, inmediata, pero dice el botón de difícil pero importante no lo inventaron. Y bueno, y hay muchas cosas en la vida que es difícil pero importante. Bueno, la escuela yo creo que es un poco el botón del difícil pero importante. Aprender a leer y escribir es difícil pero importante. Aprender a convivir con otros, ¿no?, a aguantárselos y a escuchar es difícil pero importante. Aprender lenguajes más complejos, aprender que no todo es mi mera opinión, y ahí termino, ¿no? Entonces también en ese sentido lo de la veracidad lo pongo un poco, ¿no?, entre paréntesis y digo, bueno, no sé si por ejemplo en la enseñanza de la historia, sin irte a la visión historicista de las cosas como realmente pasaron, no creo en eso, pero al mismo tiempo también, como decía Foucault, no es la verdad de nuestro pasado, sino el pasado de nuestras verdades, ¿no? Es poder pensar nuestra verdad históricamente. También Eduardo creo que dice algo de eso, ¿no? Bueno, la historicidad es algo que puede aportar la escuela, ¿no?, a un presente más complejo, más heterogéneo, a ver que cuando viene algo más complejo que lo fácil, lo inmediato, lo conciso, ¿no? Pero es un poco contracultural y habrá que trabajar en eso. Bueno, tenemos un par de palabras para ajustarnos a la hora. Bueno, espero que estoy un poquito afectada de la garganta. Soy chilena. Me gustó mucho y destaco la presentación, que sea muy cosmopolita, que se trabaje justamente con Argentina, Chile, México, muchos países latinoamericanos, y eso me gusta porque se vinculan ambos continentes. Un tema que me llamó mucho la atención, que se describió como batalla a la atención en educación. Ese es un tema muy recurrente. Yo como profesora, una formadora de profesores, siempre en mi país caemos en la misma disyuntiva de qué hacemos. ¿Qué hacemos como profesores con estudiantes del siglo XXI, con profesores del siglo XX, con metodologías del siglo XIX? Y eso lo he palpado acá incluso. Entonces es una realidad. ¿Qué política, qué estrategia? Porque he visto muchas. Inclusive en mi país, profesores que tienen una caja al entrar a la sala con compartimentos para colocar los teléfonos móviles, porque los estudiantes viven constantemente distraídos. Situaciones muy complejas, por ejemplo, de estudiantes que graban a sus profesores situaciones medias complejas en clase. Entonces eso ha generado todo un revuelo. Aquí existe una política de absolutamente prohibido el móvil en el establecimiento. ¿Qué tan positivo es esa posición también? Entonces yo creo que da para un debate muy amplio, porque existen pros y contras. No podemos prohibir en una unidad educativa que vincula a la sociedad con lo que viven los estudiantes en la sociedad. Me gustó mucho ver, por ejemplo, el video del muchacho mexicano, porque es en su idioma. Tal vez falta un video en chileno, porque todos tenemos nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, nuestros modismos, nuestras muletillas, que llegando acá a nosotros nos ha costado. Yo vengo con mi hija de 16 años que se incorporó a un bachillerato y ha sido un proceso de adaptación bastante complejo, partiendo por el clima, porque venimos de primavera.
Venimos de una primavera muy hermosa y llegamos acá a un frío polar. Entonces ya estamos medio complicadas en la garganta. Menos mal que no me tocó dar clase. Destaco muchas cosas nuevas, muchas cosas interesantes. Especialmente que la profesora se vincule con distintas realidades, distintos países. Eso encuentro muy positivo, porque nosotros con nuestra realidad latinoamericana tenemos mucho que aportar. Todo lo que es la clase invertida, por ejemplo, es una realidad que nosotros en nuestra universidad, la Universidad de los Lagos, que está al sur de Chile, en Osorno, no sé si alguno conoce, trabajamos, al menos en mi área que es informática educativa, trabajamos muy constantemente con esta metodología de trabajo. Entonces, nos damos cuenta que efectivamente estamos como nación, en términos de formación de profesores, muy a la vanguardia. Y es algo que llegué acá y me di cuenta. Entonces uno siente que viene como de un país en desarrollo, que muchos libros tildan de países subdesarrollados. Quizás en algunos aspectos nos sintamos así, pero en otros aspectos estamos a la par, incluso en ciertos aspectos quizás mejor. Entonces eso me ha provocado como una experiencia muy rica, porque esta misma información uno la traspasa o la lleva a su realidad educativa en la formación de profesores. Pero ahí dejo como un cuestionamiento a esta batalla de la atención en educación, que es muy importante y que yo creo que todos los que somos profesores, que trabajamos en el sistema educativo, que trabajamos en universidad, tenemos un gran dilema. ¿Qué hacemos? Podemos frenar, podemos inhibir, podemos cuestionar esa limitación dentro de un establecimiento, porque los mismos estudiantes se cuestionan. No me dejan ni siquiera whatsappear en recreo. De acuerdo, ya sabes que como vamos a tener mucho espacio para para debatir, pero debate. yo creo que el tema de la batalla por la atención está anotado y ahora te responderé, Inés. Terminamos con Kelly. Espero por que favor. me hayan entendido Sí, con sí, mi super voz. Y con lo que te gusta el clima castellano también. Kelly. Kelly. Sí. Sí, por ahí. Bueno, yo aquí me enredé en lo que iba a decir y que luego cuando intervino Rocío se me cruzó la idea que ella planteaba con lo que yo quería decir, ¿no? Y bueno, estoy aquí debatiéndome conmigo misma, pero así todo lo voy a plantear. A mí me gustó mucho toda la intervención, pero hay una parte que me sumamente interesante, que es la idea de un dispositivo de hacer ver, ¿no? Porque me parece que pedagógicamente es muy potente, pero todo muy potente en estos momentos en los que estamos, ¿no? Porque la experiencia así bien el trabajo que hacemos en las aulas nos dice que a veces las estudiantes hay cosas que no ven. Hay cosas que no ven. Es más, hay cosas que incluso rechazan ver. Y no voy a extenderme yo ahora porque como yo voy a tener tiempo mañana ya lo cuento, pero rechazan ver en el sentido de que, bueno, les molesta, ¿para qué me vienes con estos rollos de feminazi y me cuentas esto si yo esto no lo quiero ver, ¿no? Claro, ahí el dilema que planteaba Rocío es, bueno, ¿con qué nos quedamos? No les hacemos ver, hacemos como que no nos enteramos de lo que ven. Yo creo que ahí la cuestión está en que necesitan ver no lo que yo quiero que vean, sino necesitan tener la capacidad de poder ver lo que ellos quieren ver por sí mismos. No sé si me explico lo que quiero decir, porque me estoy liando a la hora de decirlo. Es decir, preguntarse por qué tú eso no lo quieres ver. ¿Realmente porque no es importante o porque te han enseñado por mecanismos muy diversos a que creas que eso no es importante para ti? Y pongo un ejemplo muy brevemente para que se entienda, porque creo que estoy planteando un rollo que no sé si se está entendiendo. Cuando yo discuto con mis alumnas sobre el protagonista de a 3 metros sobre el cielo, ¿por qué se considera en el derecho de pegarle al amante de su madre en la película? Ellas le dan la razón. Dicen, si yo entrara en casa y encontrase a mi madre con su amante, también le pegaría. Y claro, yo les digo, es que eso desde el punto de vista pedagógico no tiene un pasar.
y les parece fatal, porque entre otras cosas, claro, Mario Casas tiene mucho más predicamento que yo sobre ellas, ¿no? ¿Me explico? Te explicas y entonces, perfectamente. claro, hay que pelearse, ¿no? Hay que pelearse porque dices... Y entonces les preguntas, ¿pero cómo si tú entrases en tu casa? ¿La casa es tu casa? Y te dicen, bueno, no, la de mi madre y mi padre. Digo, bueno, pero entonces la que está dentro es tu madre, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo para explicar un poco lo que quiero decir, ¿no? Ese dispositivo del hacer ver, ¿no? Del hacer ver lo que está construido, que no necesariamente es lo que responda a tus propios intereses. A veces eso que está construido para ti responde a los intereses de otros, ¿no? A lo que quieren que otros que tú veas, ¿no? Bueno, este era el lío. Nada, estoy muy de acuerdo y con esas mismas dudas yo creo que uno tiene que ir buscando, ¿no? Cómo hacer ver lo que quieren ver, ¿no? Y lo que no quieren ver, cómo hacerles ver lo que quieren ver de otra manera, ¿no? Y de a ratos sí, uno asume o posiciones antipáticas o posiciones un poco a contracorriente. Habrá que encontrar los modos. Yo creo que si uno va muy en contra no ayuda. Y tampoco creo que sea un problema de repetir una crítica ideológica de los 60 a los 70. Quizás en parte sí, pero en otra parte no, ¿no? Porque creo que también muestra su agotamiento muy rápido y que muchas veces reaccionan ante el agotamiento de ese lugar común que ya no les dice nada. Entonces, a ver qué les dice, cómo les dice, ¿no? Y cómo te acercas. Y no es fácil, ¿no? O sea, nosotros hace poco tuvimos en casa mirando Stranger Things, ¿no? Y bueno, y las chicas fascinadas con Stranger Things, y qué bárbaro, y qué sé yo, y aparece la escena en que a la niña le piden que mate a un gatito, y entonces, eso era un drama. Y habían matado no sé cuántos y eso no era un drama. Entonces, cuando ya ese momento yo ya estaba con, ¿no?, la vena por acá, dije, no, basta, ¿no? El problema es que va a matar a un gatito, pero ya mató a 10 y no importó. No, es que el gatito no hizo nada. Y los otros sí, ¿no? Que eran policías, eran malos, ¿no?, etcétera, pero que había que matarlos. Bueno, es una película, sí es una película, está bien, pero bueno, en México de hoy, que los cadáveres son todos los días, ¿no? Bueno, a ver cómo volvemos a mirar que son seres humanos, ¿no? No, pues son narcos, no importa. ¿Cómo? ¿No? Entonces estamos en ese contexto político-ético. Entonces ahí es donde yo me pongo quizás un poquito, ¿no? Bueno, a ver, ¿no? Sí, hay bueno y malo. En ese punto, aquí hay una raya que marcar, mira, es un ser humano, que lo juzguen, que hagan lo que, no sé, ¿no? Tenemos un sistema judicial, será más lento, será más largo, pero es lo mejor que tenemos, que andar matándonos unos a otros, ¿no? Entonces no sé cómo hacer ver, digo, fue una situación muy antipática y yo me sentí muy mal, ¿no? Decirle, a ver, ¿no?, ¿qué es lo que te emociona y que no está del todo bien? Pero si no se lo digo yo, no se lo dice nadie, ¿no? Digo, no se lo dice nadie, por ahí otro se lo dice, pero yo estoy ahí y yo siento que se lo tengo que decir, ¿no? Entonces, habrá que ver el modo cuidadoso, el modo respetuoso, el modo educador, ¿no? Porque también no es que quieres que sea un clon de mis sentimientos y mi afectividad y mi ética, pero es también que tenga otra cosa, de nuevo, ¿no? Es como a disposición, que sepa que hay otros modos de ver esa escena y que hay otras emociones que traer a esa escena, ¿no? Entonces, yo creo que hay que también elegir las peleas, no se puede pelear todo, ¿no? Entonces, también con nuestros alumnos, yo creo que hay que, no sé, pasa ahora mucho en Argentina con la polarización política y lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar. Bueno, no hay que elegir las peleas, quizás modos más oblicuos, ¿no? Yo creo que quizás hablar de cosas cuando la cosa está tan polarizada, irte a discutir otras cosas y que permitan verlo un poco más de lejos, ¿no? Pero que también traigan otras preguntas y ir tratando de que esas preguntas sean sus propias preguntas, con un trabajo lento, ¿no? Con un trabajo lento y que no es te las impongo, te las digo y entonces me contestas a mí, sino... Pero en parte también es que yo te las hago. Si no te las hago, no te enteras, ¿no? O te doy cosas a leer, no sé, habrá que buscar los modos. Te doy cosas a ver, te doy cosas a leer, te doy el tiempo para hablarlas, para escribirlas, ¿no? Hay que probar, para mí hay que probar y efectivamente es muy desafiante, ¿no? Y sobre el tema de celulares después voy a hablar, así que lo retomo, pero efectivamente hay un dilema respecto a qué hacemos. Prohibimos un poco por la misma línea, ¿no? Prohibimos, nos sumamos, cómo nos sumamos. Yo conozco buenas y malas experiencias habiendo tomado las dos decisiones. Y me parece quizás con Rancière que depende mucho del contexto en el que uno lo traiga, ¿no?
Si el contexto es prohibitivo y de despreciar lo que el otro trae, bueno, nada. Si el contexto es, bueno, a ver, quiero generar condiciones acá para que nos escuchemos, quiero generar condiciones, no sé, una profesora que observé en una escuela muy compleja, no se escuchaban nada y ella lo que hizo fue traer un micrófono y un parlante al aula, ¿no? Entonces tenían que tomar turnos para hablar. Yo dije, qué barbaridad, pero le funcionó, ¿no? Para que se calmaran y empezaran a tomar turnos para hablar. Bueno, después ya no hacía falta, pero no sé, pasó por 2 meses y además al principio les divertía, que tenemos aquí un micrófono, ¿no? Y un parlante. Entonces no fue prohibir los celulares, pero fue empezar a organizar una conversación, incluso quizás tomando algo de agarrar el micrófono, ¿no? Muy mediático hoy, que le funcionó a esta profesora. Y por ahí en otro contexto no le funciona, ¿no? Pero me parece que es la inteligencia y la libertad de probar por dónde hay que ir, ¿no? Y para mí el norte es, bueno, generemos una conversación, generemos un tipo de trabajo aquí, ¿no? Un trabajo con el lenguaje, un trabajo con los saberes, un trabajo con la convivencia, ¿no? Que es lo que estamos ahí para hacer. Bueno, muchas gracias. Pues casi nos hemos ajustado al tiempo, así que a ver si casi nos ajustamos también para estar aquí a las 4 de la tarde. Y muchas gracias a Inés y a todas y todos por esta sesión de mañana. Nos vemos a las 4.